pues de una vez a entrar en materia sobre el tema que ya ha sido anticipado y que, como ya ha sido mencionado, tiene que ver directamente con la temática de la interpretación constitucional. Este tema, por cierto, y siempre es bueno aclararlo, a menudo es entendido como un tema un poquito abstracto, un poquito dogmático, y efectivamente lo es, no deja de serlo por los matices que asume. Sin embargo, trataremos también de enfocarlo aquí desde una perspectiva mucho más operativa, mucho más práctica, con miras a que las reflexiones, los raciocinios que inmediatamente vamos a pasar a explicitar, a desarrollar, sean entendidos de manera sencilla, clara, y al mismo tiempo resulten pues con una connotación inevitablemente práctica. De eso se trata básicamente. Ahí veo que hay alguien que dice que no se escucha. Si es que es así, me lo confirman. Yo veo que sí Sí se le está. escucha. Ah, Sí ya, se le escucha, maestro. ya, perfecto, perfecto. Entonces proseguimos. Bueno, entrando directamente en materia, lo primero que se nos antoja es efectuar una delimitación de características o, si se prefiere, una aproximación conceptual de lo que debemos entender por interpretación constitucional. Esto requiere una breve contextualización. Si nosotros partimos de la idea de que interpretar, ¿no? Todo proceso interpretativo implica un proceso de búsqueda, de ocultamiento, de averiguación, de determinación del significado o del contenido de una o de varias normas jurídicas. Es así como se entiende cualquier proceso interpretativo. Inevitablemente, si esta reflexión la conducimos al ámbito propiamente constitucional, por interpretación de la Constitución o por interpretación constitucional, ¿qué cosa es lo que deberíamos entender? Un proceso mental por el cual evidentemente el intérprete, o si lo prefieren, el operador jurídico, va a efectuar un proceso de averiguación, de búsqueda, ¿no es cierto?, de ocultamiento en torno de los alcances, del contenido, del significado de una o de varias normas constitucionales. Dicho de esa perspectiva o de esa manera, evidentemente pareciera en principio que interpretar la Constitución sería exactamente lo mismo que interpretar cualquier norma jurídica, porque claro, si cuando interpretamos buscamos o pretendemos delimitar lo que nos dice una norma jurídica, aparentemente lo subrayo, no tendría mucho sentido hablar de interpretación constitucional porque en el fondo sería una variante más de cualquier forma de interpretación jurídica en general. Esto, sin embargo, hay que tomarlo con pinzas y con mucho cuidado, porque como vamos a verlo inmediatamente y en líneas generales, interpretar la Constitución no es cualquier proceso, ¿no? Mental, no es en rigor cualquier forma de cómo buscamos o averiguamos el sentido o el significado de una determinada norma jurídica. Cuidado, estamos enfrentándonos ni más ni menos que a la más importante o más relevante de las normas jurídicas, que sin lugar a dudas es la Constitución. Y la Constitución, como seguramente lo vamos a poder apreciar en algunos momentos, es una norma dotada de ciertas características, de ciertas peculiaridades que no son precisamente aquellas que acompañan al resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. La norma constitucional, como lo vamos a ver más adelante, es una norma fundacional, una norma jurídica, ciertamente, pero con unos alcances mucho más amplios, mucho más elásticos, mucho más omnicomprensivos que el resto de normas que integran el sistema jurídico. Por lo tanto, interpretar sus contenidos, interpretar, correcto, sus ámbitos, interpretar sus sectores, interpretar sus normas, no es un proceso mental tan exactamente igual, tan homogéneo al que se opera con otro tipo de normas jurídicas. Para que esto quede bien claro, la norma constitucional es una norma normalmente abierta, es una norma depositaria de valores jurídicos de carácter material, de cláusulas con contenido, en algunos casos hasta indeterminado podría decirse. No es exactamente como ocurre con otras normas jurídicas que están dotadas de ideas, de construcciones, de fórmulas mucho más exactas, mucho más rigurosas, mucho más conformadas o no, o delineadas por conceptos, ¿no es cierto?, previamente establecidos. La norma constitucional normalmente es, reitero, una norma abierta, poseedora de ciertas características o de ciertas cualidades que
si bien ratifican su carácter de norma jurídica, al mismo tiempo la hacen distinta o diferente del resto de normas que integran el sistema jurídico. Entonces, de allí tenemos que partir. Estamos hablando de efectuar un proceso de búsqueda de significados, ni más ni menos que en relación con la más importante de las normas, y por cierto, la más abierta de las normas que integra el sistema jurídico. ¿Correcto? De ahí partimos, evidentemente. Ahora bien, en la medida en que interpretar la Constitución presupone asumir de que la norma fundamental, de que la norma constitucional es poseedora de determinadas características, eso supone, en principio, entender el siguiente criterio. No nos olvidemos que la Constitución es una norma que vincula a todos en general, es decir, que está diseñada no solamente para ser obligatoria, no solamente para ser acatada por el Estado, sino también por la sociedad. La norma constitucional no solamente ha sido edificada para, obviamente, enderezar sus mandatos o establecer sus prohibiciones para quienes de alguna manera detentan o ejercen el poder, sino también para aquellos que son denominados como destinatarios del poder. En suma, la Constitución es una norma que nos vincula a todos y por lo tanto todos nos condicionamos a lo que la Constitución establece, más allá de que tengamos o no tengamos alguna cuota de poder, más allá de que ejerzamos o no alguna forma de control, alguna forma de autoridad, alguna forma de poder. Eso hay que tenerlo por si acaso bien en cuenta. En la medida en que la Constitución nos vincula a todos, en la medida en que la Constitución está dirigida no solamente a ser obligatoria para el Estado, para sus autoridades, para sus funcionarios, sino para la sociedad en su conjunto, para cada individuo o para cada persona en particular, ¿no? El mensaje de la Constitución, ¿correcto? La idea de los contenidos constitucionales, en principio, nos debe interesar a todos, porque todos estamos obligados a acatarla, todos estamos obligados a obedecerla y por consiguiente todos estamos obligados a entenderla y para entenderla debemos necesariamente conocerla. Por lo tanto, en un sentido amplio, ojo, en un sentido genérico, en un sentido, ¿no es cierto?, extensivo, podría decirse que todos a nuestro modo somos intérpretes de la Constitución, como lo sostiene autorizada doctrina jurídica, porque en la práctica todos estamos interesados en saber lo que la Constitución nos dice, no solamente los que tienen el poder, sino también los que son destinatarios del poder. Entonces, hay una suerte de pluralidad en relación con los destinatarios de los mandatos constitucionales. Todos en un sentido amplio somos intérpretes de la Constitución. Ahora bien, el hecho de que todos en un sentido amplio seamos intérpretes de la Constitución no significa, sin embargo, de que todos interpretemos la Constitución exactamente de la misma manera, a despecho de que nos interese saber, sea como autoridades, sea como funcionarios o sea como simples personas, lo que la Constitución nos quiere dar a entender. Sin embargo, no siempre el mensaje de esa interpretación, el mensaje de ese significado que nos establece la Constitución a lo largo de sus contenidos, tiene el mismo peso, tiene la misma relevancia, tiene la misma trascendencia. De allí que en la práctica y también en la teoría se suele hablar con bastante, ¿no es cierto?, reiteración de formas de interpretación constitucional, o si lo prefieren, de diversos intérpretes de la Constitución. De hecho, si estamos aceptando de que todos somos en un sentido genérico intérpretes de la Constitución, habría que preguntarnos, pues, ¿no? ¿Qué tipos de intérpretes somos? Desde luego, si estamos hablando de un intérprete libre, como lo sería el ciudadano, esa interpretación sería básicamente el mensaje que nosotros entendemos la Constitución nos está dando. Pero si estamos hablando de interpretaciones institucionalizadas o de interpretaciones oficiales, es obvio que el concepto es todavía mucho más específico. Es obvio que el concepto es mucho más restringido. A nivel de poderes públicos, por ejemplo, hay una interpretación abierta, pero que de alguna manera también asume características oficiales. Es la interpretación de tipo político de la Constitución que, por ejemplo, efectúan órganos deliberativos como es el Congreso de la República. El Congreso de la República, en cada oportunidad que cumple con sus funciones, con sus tareas, es decir, con la responsabilidad de dar normas jurídicas, de dar leyes,
necesita obviamente construir esas normas jurídicas, construir esas leyes dentro del marco de lo establecido por la Constitución. Solo que el Congreso, a diferencia de otros intérpretes de la Constitución, actúa con una visión, ¿no es cierto?, deliberativa, actúa con una visión, ¿no es cierto?, ideológica, bastante abierta. Por eso se dice que el Congreso básicamente realiza una interpretación de tipo político. Y así por el estilo pueden haber tipos de interpretación de la Constitución que nos ofrezcan los diversos poderes públicos o las diversas entidades que de alguna manera representan al poder o representan al Estado. Sin embargo, la interpretación que a nosotros, sobre todo a los abogados, a los que estamos vinculados con el derecho, nos interesa es la denominada interpretación jurídica, porque la interpretación jurídica es la que de alguna manera va a guiar los derroteros, ¿correcto? O las reflexiones en torno de los dilemas jurídicos que normalmente podamos tener al frente. En doctrina se suele decir, fíjense bien, lo siguiente, que para que estemos hablando de una auténtica interpretación jurídica de la Constitución, esa interpretación jurídica de la Constitución, cuando menos, debe responder a tres características o debe responder a tres notas esenciales. En primer lugar, y como es obvio suponer, debe versar sobre materia constitucional, porque claro, si yo estoy hablando de interpretación de la Constitución, no estoy hablando de la interpretación de una norma de contenido penal o de una norma de contenido civil o de una norma de contenido administrativo. Estoy hablando de interpretar una norma que está en la Constitución y por lo tanto que tiene relevancia constitucional. Por lo tanto, toda interpretación de la Constitución debe versar, aunque resulte casi reiterativo decirlo, sobre materia constitucional. Esa es la primera característica. La segunda característica, ¿cuál es? La interpretación jurídica de la Constitución normalmente debe ser practicada o debe ser realizada por organismos de naturaleza jurisdiccional, es decir, por organismos que de alguna manera determinen situaciones jurídicas o se pronuncien en torno de controversias sometidas a su conocimiento. No cualquiera es intérprete jurídico de la Constitución, aun cuando todos por conocer derecho, por el solo hecho de ser abogado, podríamos inclinarnos a decir, jurídicamente interpreto la Constitución de esta manera. La verdadera interpretación jurídica es aquella que zanja controversias, es aquella que determina situaciones jurídicas, ¿correcto? Y eso solamente lo pueden hacer normalmente los organismos de naturaleza jurisdiccional. Desde luego que esto depende mucho de cada modelo jurídico. En el caso peruano, que es el caso o el contexto que a nosotros nos interesa, podemos decir que la interpretación jurídica de la Constitución, por excelencia, la realizan básicamente tres organismos. En principio, y como es obvio suponer, casi cae de madura, la interpretación constitucional la realiza el Tribunal Constitucional, en la medida en que, como luego lo vamos a ver, es el órgano de control de la Constitución. Pero cuidado, contra lo que muchos creen o contra lo que muchos malentienden, la potestad de administrar justicia a nombre de la Constitución en el Estado peruano y de acuerdo a nuestro sistema jurídico, no solamente recae en cabeza del Tribunal Constitucional, también la tiene, por si acaso, el Poder Judicial, ¿correcto? El Poder Judicial también se enfrenta cotidianamente a dilemas jurídicos donde hay que definir el contenido o el significado de una o de varias normas constitucionales, sea a través de procesos propiamente constitucionales o incluso a través de procesos judiciales propiamente ordinarios, donde se debate temas específicamente constitucionales. El Poder Judicial, entonces, también sería, correcto, otro intérprete jurídico de la Constitución. Y eso no está en tela de juicio desde que aceptamos que el modelo de justicia o jurisdicción constitucional en nuestro país es un modelo dual o paralelo. ¿Qué significa que es un modelo dual o paralelo? Que hay dos órganos que administran justicia a nombre de la Constitución. Ciertamente el Tribunal Constitucional, pero también el Poder Judicial, y sobre este tema podríamos, en todo caso, efectuar algunas reflexiones complementarias un poco más adelante. Y aunque parezca curioso, hay una determinada temática, hay un determinado ámbito jurídico que a pesar de la especialidad que lo caracteriza, colinda directamente, ¿no es cierto? Se encuentra directamente almacenado con la materia constitucional. Esa temática es la temática electoral, que en el sistema jurídico peruano, correcto,
viene a ser conocida normalmente por conducto de un organismo que también tiene naturaleza jurisdiccional más allá de las características que le rodean. Estamos hablando concretamente del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve también controversias jurídicas, ¿correcto? O determina situaciones que aunque en principio son de carácter electoral, su base esencial anida o se deposita en los mandatos propiamente constitucionales. Por lo tanto, se considera normalmente al Jurado Nacional de Elecciones como otro de los entes, como otro de los órganos que normalmente también tiene la capacidad de poder interpretar jurídicamente la Constitución. Entonces, son esas tres características las que nos permiten, o perdón, esas dos características preliminares las que ya nos van adelantando qué cosa es interpretar jurídicamente la Constitución, pero falta una tercera. ¿Cuál es esa tercera característica que necesariamente debe tener la interpretación jurídica de la Constitución? Esta última necesariamente debe vincular. ¿Y qué significa que debe vincular? Que debe ser obligatoria, es decir, mandatoria. Lo que finalmente el intérprete jurídico de la Constitución define en torno de la Constitución, en torno de sus normas, en torno de sus contenidos, debe ser una posición que de hecho deba ser obligatoria, que de hecho deba ser acatada. No es simplemente, ¿no es cierto?, un ejercicio libre o discrecional de entender jurídicamente el mensaje constitucional, sino que el producto final de esa interpretación que va a realizar un intérprete jurídico de la Constitución finalmente debe tener carácter obligatorio, finalmente debe tener lo que es lo mismo, carácter vinculante. En consecuencia, esas tres características son las que obviamente permiten considerar que estamos ante un auténtico intérprete jurídico de la norma constitucional. Puede que nos encontremos en el sistema jurídico peruano con algunos entes, con algunos organismos, con algunas autoridades, ¿correcto? Que en la práctica realicen interpretación, ¿no?, de la Constitución, asumiendo determinadas, ¿no es cierto?, determinados parámetros o raciocinios de tipo jurídico, no por el hecho de que la reflexión o el raciocinio es propiamente jurídico, significa que estamos ante una auténtica interpretación jurídica de la Constitución. Para que sea interpretación jurídica de la Constitución, repito, tienen que darse esas tres características. Debe versar sobre materia constitucional, debe realizarse por organismos de naturaleza jurisdiccional y además esa interpretación debe ser obligatoria. En el caso del sistema jurídico peruano, de hecho, hay órganos que reúnen algunas de esas características, pero no todas ellas. Por ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público, en ciertos casos, realiza también parte de la interpretación jurídica de la Constitución en la medida en que, por ejemplo, ¿no es cierto?, se pronuncia sobre determinados temas que están dentro de la Constitución y que por su relevancia merecen pronunciamientos a nivel de lo que el Ministerio Público como órgano constitucional del Estado considera, opina o establece. Pero cuidado, el Ministerio Público no resuelve causas ni determina situaciones jurídicas. Por lo tanto, su interpretación no es obligatoria. Por lo tanto, no estamos hablando de un auténtico intérprete jurídico de la Constitución en el sentido riguroso del término. Intérprete jurídico de la Constitución es aquel que evidentemente reúne esas tres características que ya hemos anticipado. Y en el sistema jurídico peruano solamente tienen esa connotación tres organismos que ya son aquellos que nos hemos, ¿no es cierto?, anticipado en señalar. Ahora bien, el hecho de que aceptemos que en el sistema jurídico peruano pueden haber tres órganos, correcto, que realicen interpretación jurídica de la Constitución en el sentido riguroso del término, no significa, sin embargo, que esas interpretaciones que eventualmente se puedan realizar sobre la norma constitucional puedan a veces coincidir. De hecho, y muchas veces lo hemos podido apreciar, a veces la manera como se interpreta la Constitución difiere, correcto, es decir, es distinta en un organismo respecto del otro. Efectivamente, a veces nos hemos encontrado con casos en los que el Poder Judicial interpreta de una manera, ¿no?, la Constitución y de una manera totalmente distinta le interpreta, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones o de una manera distinta le interpreta el Tribunal Constitucional. Es decir, nos encontramos ante un concurso de interpretaciones jurídicas de la Constitución. ¿Qué hacer cuando nos encontramos ante interpretaciones diferenciadas, ¿no?, de la Constitución entendida en términos jurídicos? Porque claro, a veces vamos a tener la suerte de encontrarnos con interpretaciones jurídicas totalmente coincidentes, pero no siempre el panorama es tan sencillo o tan fácil. A veces ocurre de que hay escenarios
hay casos, hay situaciones en las que la interpretación de un organismo difiere respecto del otro. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la respuesta que otorga el sistema jurídico frente a esa situación, frente a ese dilema? Bueno, normalmente en aquellos sistemas jurídicos que, como el peruano, aceptan la posibilidad de varios intérpretes jurídicos de la Constitución, a lo que se apela es al siguiente raciocinio, al hecho de establecer la posibilidad de que exista una interpretación jurídica de la Constitución que resulte mucho más relevante que el resto de interpretaciones jurídicas de la norma fundamental. Es decir, a pesar de existir varias interpretaciones jurídicas de la Constitución, eventualmente distintas o disímiles, la manera de darle solución a esa eventual discrepancia, a esa eventual disidencia, pasa por el hecho de reconocer la existencia de la denominada en doctrina interpretación suprema de la Constitución. ¿Qué es la interpretación suprema de la Constitución? La interpretación que está por encima de todas las interpretaciones. La interpretación que en caso de discrepancia va a mandar, va a primar, va a sobreponerse sobre el resto de las interpretaciones varias que puedan existir. Ahora bien, ¿quién debe ser el intérprete supremo de la Constitución? Eso depende de cada sistema jurídico. En el caso del Estado peruano, en el caso del ordenamiento jurídico peruano, se acepta pacíficamente que el intérprete supremo de la Constitución es el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué se parte de esta premisa? Porque así lo establece o así lo reconoce nuestra propia norma fundamental desde el momento en que reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano de control de la Constitución. Por tanto, como aquel que evidentemente establece lo que es la palabra definitiva a nombre de la Constitución. Concordante con ese raciocinio, el artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, actualmente vigente, como incluso el artículo primero de la antigua y actualmente derogada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, correcto, vigente hace algunos años atrás, coinciden en establecer que el Tribunal Constitucional es, además, y aunque resulte reiterativo decirlo, no solamente un órgano de control de la Constitución, sino que además es el intérprete supremo de la norma fundamental. ¿Qué significa ser intérprete supremo de la norma fundamental? Que la palabra definitiva en materia constitucional, en caso de eventual conflicto, disidencia o discrepancia, por regla general, la va a tener el Tribunal Constitucional, por lo menos en sede interna. Entonces, la concepción de una interpretación suprema de la Constitución a nivel de los sistemas jurídicos se ha hecho justamente para superar los eventuales conflictos que puedan existir. Pero el diseño de cada intérprete supremo de la Constitución depende de cada Estado. En el caso del sistema jurídico peruano, ese intérprete supremo, ya lo hemos dicho, ya lo hemos adelantado, es el Tribunal Constitucional. En otros sistemas jurídicos, esa tesis puede variar. Y digo que puede variar, ¿por qué? Por la propia configuración que adopte cada sistema jurídico. En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, donde no existe un tribunal constitucional, pero donde por el contrario, la última palabra en materia constitucional la tiene la Corte Suprema de Justicia Federal, el intérprete supremo de la Constitución es en particular el Poder Judicial y dentro de la estructura del Poder Judicial, evidentemente la Corte Suprema. ¿Correcto? Por eso depende de cada modelo jurídico y es necesario que siempre tomemos nota de lo señalado. Es bueno, sin embargo, aquí mencionar o traer a colación un concepto que no por tradicional, que no por antiguo, en algún momento también ha estado sobre el tapete de la discusión, en algún momento ha sido reivindicado en ciertos escenarios o espacios, tanto académicos como incluso políticos, y que no ha dejado de generar cierto debate. Seguramente ustedes lo deben haber escuchado. Estoy hablando del concepto o de la idea, ¿correcto? O de la frase, ¿no? Interpretación auténtica de la Constitución. No me dejarán mentir, alguna vez deben haberse topado, deben haberse encontrado frente a frente con quienes han hablado de una interpretación auténtica de la Constitución. Hay que advertir al respecto que aunque este concepto es bastante antiguo, el de interpretación auténtica de la Constitución, es un concepto que actualmente se encuentra en franca retirada, ¿correcto? Y en franca retirada, ¿por qué? Porque con el paso del tiempo, con el paso de los años,
ha originado no pocas controversias, no solamente en el plano jurídico, sino también en el plano propiamente político. A ver, ¿qué cosa es lo que tradicionalmente se ha interpretado, no, o se ha entendido por intérprete auténtico de la Constitución? A ver, hagamos un poquito de historia. Normalmente la teoría ha hecho referencia a la denominada interpretación auténtica de la Constitución para hacer referencia o reivindicar a aquella interpretación que va a realizar el autor de la Constitución, el creador de la norma fundamental. Es decir, como evidentemente en algún momento histórico alguien ha tenido que crear la Constitución y ese alguien ha sido evidentemente el poder constituyente o quienes han integrado el poder constituyente, hay quienes en algún momento nos han dicho, ¿quién es más autorizado para hablar a nombre de la Constitución que su propio creador? Si evidentemente alguien ha creado la Constitución y ese alguien que ha creado la Constitución es aquel que depositó sus ideas, es aquel que depositó sus raciocinios en lo que finalmente derivó en el mensaje constitucional, en lo que finalmente desencadenó en el texto constitucional, quedaría claro que la interpretación auténtica de la Constitución debería encomendársele a aquel que creó, aquel que diseñó, aquel que, ¿no es cierto?, edificó el mensaje constitucional. Ahora bien, aunque en teoría este concepto de interpretación, ¿no?, auténtica de la Constitución, desde una perspectiva, ¿no es cierto?, meramente teórica podría ser aceptado en esa lógica, sin embargo nos ofrece grandes problemas y no pocas discusiones. Y digo que nos ofrece grandes problemas o no pocas discusiones porque como lo vamos a poder más adelante, ¿no?, se enfrenta a los siguientes dilemas. Toda norma jurídica y en particular toda norma constitucional no es una norma estática en el tiempo, es una norma evolutiva, una norma que se va adaptando a cada momento, a cada etapa de la historia, a cada escenario temporal. Y evidentemente cada escenario temporal no es igual y no necesito hacer aquí grandes elucubraciones para demostrarlo. Evidentemente, una norma jurídica elaborada en un determinado momento histórico, con el paso del tiempo, ¿no?, puede enfrentarse a nuevas realidades, puede enfrentarse a nuevos contextos, puede enfrentarse a nuevos escenarios. Esos nuevos contextos, esos nuevos escenarios, ¿no?, evidentemente dan lugar a qué? A que la norma jurídica, es decir, de la norma denominada Constitución, tenga que ir adaptándose a los mensajes, ¿no?, contemporáneos, a los mensajes, ¿no es cierto?, mucho más modernos. Y al hacerlo, su mensaje termine siendo evolutivo, termine siendo, por una o varias razones, cambiado a lo largo del paso de los años. Y esto es especialmente cierto o es especialmente constatable cuando hablamos de normas constitucionales que tienen largo tiempo. Hablemos, por ejemplo, de uno de los casos emblemáticos, la Constitución norteamericana. Seguramente ustedes saben perfectamente que es una constitución que tiene más de 200 años. La Constitución norteamericana, ¿cuándo fue creada? Fue creada en el año de 1787 por los constituyentes de Filadelfia. Si evidentemente esa constitución que tiene más de 200 años, la interpretáramos hoy en día, en pleno siglo XXI, a la manera como la interpretaron sus creadores hace 200 años atrás, no encontraríamos coincidencia alguna entre lo que la Constitución actualmente representa y lo que la Constitución estableció en sus orígenes. ¿Por qué? Porque los conceptos jurídicos van cambiando, los conceptos jurídicos van transformándose, los conceptos jurídicos van mutando de acuerdo a los cambios naturales que ofrece cada momento, cada contexto temporal, cada lapso histórico. No podríamos, evidentemente, proclamar una interpretación en pleno siglo XXI, exactamente a la manera, milimétricamente igual a la forma de cómo fue concebida la Constitución hace más de 200 años. Por lo tanto, la pregunta obvia que caería de madura es esta. ¿Puede hablarse de una interpretación auténtica de la Constitución con una utilidad práctica hoy en día? No tiene ningún sentido. Para efectos históricos, de repente sí, para saber cómo se pensaba en el pasado, pero para efectos de aplicación práctica hoy en día sería una interpretación totalmente inútil. ¿Por qué? Porque las realidades cambian. Pero por otro lado, nos encontramos con otro factor que no deja de ser gravitante, y es el hecho de que evidentemente el intérprete, ¿no es cierto?, creador de la Constitución, es decir, lo que llamamos o denominamos intérprete auténtico de la Constitución,
tampoco es que sea el dueño, correcto, el propietario del mensaje constitucional. No se olviden que la norma jurídica, una vez que nace al mundo jurídico y empieza a aplicarse, adquiere vida propia. Y adquiere vida propia en la medida en que se va enfrentando con realidades, con escenarios, con contextos, con retos nuevos, ¿no es cierto?, que probablemente no se hayan planteado en el momento en el que nació la norma fundamental. Por lo tanto, la pregunta que cabría hacernos es la siguiente. ¿Puede la visión de quien creó la norma convertirse en una propiedad absoluta a tal grado y nivel que lo que pensó el creador de la Constitución sea plenamente obligatorio 100 o 200 años después? Pues evidentemente este punto de vista es enormemente controvertible, y es enormemente controvertible porque la norma va adquiriendo vida propia, va generando su propio derrotero, va generando su propio decurso. La norma va evolucionando. La norma, por más que haya nacido como producto de la voluntad de su creador, sin embargo, con el paso del tiempo se va desvinculando de la voluntad de ese creador. Y eso, si bien ocurre con el resto de normas que integran el sistema jurídico, es especialmente gravitante con la norma constitucional, que es una norma depositaria de valores normalmente abiertos y por lo tanto con constante o permanente evolución. Correcto. Ahora, es curioso, y este detalle no quiero pasarlo por alto, ahí lo han hecho advertir también en el chat, de que quienes normalmente a veces reivindican el concepto de interpretación auténtica de la Constitución suelen ser a veces algunas personas, y lo digo con el mayor de los respetos, no voy a hablar de política, pero suelen hacerlo aquellas personas que por una u otra razón tienen intereses políticos en que la Constitución no signifique sino lo que significó para aquel que creó exactamente la norma constitucional. Acuérdense ustedes del famoso debate que se suscitó allá en el año 1997 a propósito de lo que significaba la Constitución en materia de prohibición de reelección presidencial. Había en esa época, ¿no es cierto?, producto del proceso de resucitación de ese concepto de interpretación auténtica de la Constitución, había toda la voluntad de decir, no, la interpretación auténtica de la Constitución le corresponde, ¿no es cierto?, por encima de todo al creador de la norma fundamental del año 1993. Y claro, como en el año 1997, la mayor parte de constituyentes, por no decir todos, los que participaron en el Congreso Constituyente Democrático de 1992 todavía estaban vivos, entonces muchos decían, ¿quién más autorizado para decir lo que la Constitución quiere decir en materia de no reelección que aquellos que crearon la norma fundamental? Y ya sabemos cómo terminó ese caso. Como aquellos que crearon la Constitución tenían una clara voluntad política direccionada en favor de cierto candidato, evidentemente resucitaron el concepto de interpretación auténtica de la Constitución para decir de que la prohibición de reelección, ¿no es cierto?, no era aplicable, ¿no?, en ese momento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que había sido elegido el entonces presidente de la República, lo había sido cuando estuvo vigente la Constitución de 1979 y no cuando estuvo vigente la Constitución de 1993. Ya sabemos cómo terminó esa discusión, ya sabemos que el caso fue llevado al Tribunal Constitucional, ya sabemos que originó una gran discrepancia a nivel de los magistrados del Tribunal Constitucional, ya sabemos que producto de esa discrepancia, el Congreso finalmente, ¿no es cierto?, encolerizado porque no siguieron sus máximas, terminó destituyendo a tres recordados magistrados del Tribunal Constitucional que finalmente a principios ya del presente siglo fueron reincorporados en sus puestos, y creo que con justa razón por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en suma, la idea de una interpretación auténtica de la Constitución, por si acaso, aparte de ser polémica en términos doctrinarios, es bastante manipulable, bastante maleable desde el punto de vista de los manejos de tipo político. Por lo tanto, hay muchos autores, por no decir la gran mayoría, que se inclinan hoy en día por descartar ese concepto. Históricamente se le recuerda como una idea que en algún momento se manejó en la teoría, pero que ya no tiene mucho sentido práctico por la propia dinámica en la que se desenvuelven los mandatos constitucionales y sobre todo por la aceptación pacífica de que el creador de la Constitución, bien que importante, no es el propietario eterno de la Constitución. Correcto, la Constitución adquiere su propio camino, genera su propia historia y por lo tanto va marcando sus propias pautas de desarrollo. Eso es muy importante, por si acaso, tomarlo en consideración. ¿Ya? Bueno, ahora bien, la Constitución, como hemos dicho ya hace algunos instantes, es una norma muy especial. Es una norma que, como ya hemos anticipado,
tiene características abiertas, ¿no? Una serie de contenidos, una serie, ¿no es cierto?, de mandatos o de prohibiciones, pero de alcance bastante elástico. Efectivamente, si ustedes empiezan a leer con cuidado su norma constitucional, se van a encontrar con conceptos que definirlos con dos o tres palabras es prácticamente imposible. Si yo les pregunto y les solicito a ustedes que me definan qué es soberanía del pueblo, qué es forma republicana de gobierno, qué es Estado democrático de derecho, correcto, qué es separación de poderes, correcto, qué es dignidad de la persona, tengo enormes dudas de que eso pueda ser definido en dos o tres palabras. Normalmente la construcción o la elaboración de esos grandes conceptos sobre los cuales se depositan esas grandes cláusulas abiertas requiere de un proceso interpretativo bastante más abierto, bastante más complejo. Ese proceso más complejo y más abierto ha dado lugar a toda la teoría de la interpretación de la Constitución. Sin embargo, en el plano de la teoría no han dejado de existir por ello ciertos debates acerca de la manera como debemos interpretar la Constitución de la forma más adecuada. Porque, pues, por supuesto, hay quienes dicen, la Constitución es una norma, como lo vamos a estudiar más adelante, de esencia fundamentalmente política. Y como es una norma de esencia fundamentalmente política y está fuertemente compuesta, integrada, construida sobre la base de grandes conceptos con contenido ideológico o político, entonces la manera de interpretar esos conceptos es de una manera totalmente abierta y por lo tanto no utilizando los mismos raciocinios propios, ¿no?, de otros ámbitos del saber jurídico. Algunos han dicho, no puedes interpretar la Constitución como una norma más. ¿Por qué? Porque si tú interpretas la Constitución como una norma más conforme a los métodos tradicionales de interpretación, lo que estarías haciendo no sería otra cosa, dicen algunos, que incurrir en formalismo puro, en interpretar la Constitución de una manera absolutamente, ¿no es cierto?, vertical. Por lo tanto, hay que interpretarla de una manera abierta, plural, pero también compatible con directrices de tipo político. Por lo tanto, la forma como debe interpretarse la Constitución requiere de un conjunto de disciplinas, requiere de un conjunto de materias que están más allá del derecho. Por lo tanto, a la interpretación jurídica de la Constitución hay que añadirle filosofía, hay que añadirle historia, hay que añadirle ciencia política, hay que añadirle economía, hay que añadirle historia de las ideas, es decir, todo de un poco. Es decir, a las finales, la interpretación jurídica de la Constitución, a juicio de algunos, sería una interpretación enciclopédica, donde proliferarían todo tipo de materias extrajurídicas y no solamente los condimentos estrictamente propios de la formación de todo abogado. Bueno, esa es una manera de entender la interpretación de la Constitución. Contraria a esa manera de interpretar la Constitución, hay otros que dicen, un momentito, no nos olvidemos que la norma constitucional no deja de ser por encima de todo una norma jurídica. Si la norma constitucional, más allá de esos contenidos abiertos que posee, no deja de ser una norma, no podemos dejar de desvincularnos de los razonamientos jurídicos más rigurosos. Por lo tanto, no podemos reemplazar la teoría hermenéutica, no podemos reemplazar la teoría de la interpretación, el razonamiento jurídico por disciplinas que no tienen nada que ver con lo jurídico, como podría ser la ciencia política, la historia de las ideas, la filosofía, la economía, la ciencia, ¿cómo se llama? La sociología política y un largo etcétera. Ahora bien, hay un debate entre ambas posiciones. O bien nos volvemos enciclopedistas, culturalistas al interpretar la Constitución, o bien nos volvemos, de alguna manera, ¿no?, normativistas. ¿Cuál es el método más aconsejable? Yo creo, sin temor a equivocarme, y como lo ha demostrado la práctica y la actividad frondosa de las grandes cortes o tribunales constitucionales, la manera de interpretar adecuadamente la Constitución pasa por reconocer, en principio, efectivamente, que la norma constitucional no deja de ser una norma jurídica, por lo tanto, renunciar al método jurídico no se puede hacer. Dicho de modo distinto, no podemos reemplazar la ciencia jurídica por otro tipo de ciencias, como las ciencias sociales.
Pero el hecho de que razonemos jurídicamente no significa tampoco que no aceptemos la legitimidad o la utilidad que nos puedan proporcionar otras ciencias externas. Entonces, a pesar de que el razonamiento mandatorio debe ser ciertamente jurídico, el enfoque debe ser ciertamente jurídico cuando interpretamos la Constitución, no podemos hacernos, ¿no es cierto?, los ciegos, no podemos hacernos, ¿no es cierto?, los de la vista gorda, no podemos ignorar que alrededor hay una serie de factores de carácter político, filosófico, cultural, que se anidan como elementos esenciales para poder entender adecuadamente un mensaje constitucional. Entonces, no se trata, obviamente, de renunciar a la ciencia jurídica. No se trata de reemplazar la ciencia jurídica por otras ciencias de carácter cultural, pero tampoco se trata de caer en normativismo puro, porque el normativismo puro no sería la mejor receta, tanto más cuando estamos hablando de una norma abierta, como de hecho lo es la norma constitucional. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta entonces ese detalle porque es de enorme gravitación, de no poca importancia. Ahora bien, en la teoría de la interpretación de la Constitución hay dos temas, ¿no? Que son gravitantes y son vitales para poder entender la trascendencia o la importancia de la responsabilidad que representa la búsqueda de conceptos en materia constitucional. Lo primero que debemos estudiar o indagar, así sea de modo breve esta noche, porque este es un tema bastante largo, bastante panorámico, es las características que necesariamente debe tener en cuenta todo intérprete jurídico de la Constitución cuando trabaja con esta norma jurídica a la que denominamos norma suprema. Es decir, todo intérprete de la Constitución, a la hora que va a emprender esa tarea trascendente que es interpretar la norma fundamental, debe ser plenamente consciente que la Constitución está constituida por un conjunto de características esenciales que bajo ningún concepto deben ser ignoradas. A esas características esenciales que rodean al proceso interpretativo nos vamos a referir brevemente de modo inmediato. ¿Correcto? ¿Cuál es la primera característica que necesariamente debe tener en cuenta todo intérprete de la Constitución en cada oportunidad que realiza este importante proceso? El primer, ¿no?, referente o la primera característica, ¿no?, la primera clarinada a la que debe apuntar todo intérprete jurídico de la Constitución apunta a una máxima que todos conocemos, pero que no siempre entendemos de la manera más adecuada. La Constitución es norma suprema. Claro, ustedes me dirán, eso ya lo sé. Todos sabemos que la norma constitución es norma suprema. ¿Por qué? Porque está por encima del resto de normas jurídicas, según el razonamiento típicamente que el señala, ¿no? El razonamiento que ubica el derecho de una manera escalonada o piramidal, donde por un nivel, el más alto, se le ubica la Constitución, de ahí vienen las leyes, de ahí vienen los decretos, finalmente vienen las resoluciones. Claro, ese es el razonamiento primario, rústico o más elemental, el de considerar de que la Constitución es norma suprema solo porque el derecho está organizado, escalonado piramidalmente, pero permítanme decirles que no es ese el mensaje exacto al que debemos aspirar cuando estamos aceptando la idea de que una constitución es una norma suprema. En realidad son razones mucho más poderosas, mucho más importantes, mucho más sustanciales, las que nos conducen a afirmar de que una constitución es norma suprema. Correcto. La primera de esas razones, y lo voy a explicar esto de una manera muy rápida o telegráfica, porque cada uno de esos temas da lugar para bastante, la primera de esas razones poderosas por la que tendríamos que aceptar que una norma constitucional es una norma suprema, tiene que ver directamente con las razones o motivos del origen constitucional. Efectivamente, la norma constitucional, y no hace falta sino ratificarlo a lo largo de la historia, nace de la voluntad del denominado poder constituyente. ¿Quién es el poder constituyente? El máximo poder representativo de la soberanía, aquel que traduce la voluntad del pueblo a nivel representativo y a nombre de esa voluntad decide instaurar, establecer la norma fundamental. A diferencia de otras normas que integran el sistema jurídico, la Constitución nace de la voluntad del poder constituyente. ¿De dónde nacen el resto de normas que integran el sistema jurídico? Muy simple, no nacen de la voluntad del poder constituyente. ¿Saben de dónde nacen el resto de normas que integran el sistema jurídico, con excepción de la Constitución? El resto de normas jurídicas nacen más bien del llamado, ¿no?, poder constituido. El poder constituyente es el poder creador
mientras que el poder constituido es el poder creado, el poder establecido por la Constitución, el poder regulado por la Constitución. El poder constituyente es un poder que en teoría es ilimitado. ¿Por qué? Porque es un poder que recién va a diseñar, recién va a crear, recién va a construir, correcto, el esquema constitucional. En ese proceso de creación constitucional, en principio y en teoría no se encuentra vinculado a nada, porque recién nos va a decir cómo va a ser el razonamiento constitucional a partir de una determinada carta fundamental. Correcto. Ninguna norma jurídica que integre el sistema jurídico tiene ese origen tan especial como lo tiene la Constitución. La Constitución está dotada de más legitimidad que el resto de normas que integran el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque mientras que a la Constitución la ha creado el poder constituyente, poder originario, al resto de normas jurídicas les han creado los poderes constituidos. La diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos, ustedes la pueden encontrar en la teoría clásica, en el pensamiento de un célebre autor bastante conocido de origen francés, que es Emmanuel Sieyès, en su famoso librito, en su famoso ensayo, ¿Qué es el tercer estado? Ahí por primera vez se teorizó no solamente sobre lo que es el poder constituyente, sino sobre las profundas diferencias entre el poder constituyente como poder creador y los poderes constituidos como poderes creados. Mientras que los poderes constituidos sí se encuentran limitados, el poder constituyente más bien es un poder abierto, no circunscrito a voluntades que no sean representativas de la propia decisión del pueblo. De eso se trata fundamentalmente. Entonces, la Constitución tiene un origen muy especial que no lo tiene el resto de normas jurídicas. Desde ese primer instante, ya la norma constitucional adquiere un rasgo supremo, un rasgo trascendental, que no lo tienen el resto de normas jurídicas. Otra de las razones por las que la norma constitucional es norma suprema es por el contenido que posee, que algunos lo han mencionado ya en el chat, lo han anticipado, porque la Constitución, ¿qué cosa es lo que nos regula? En principio regula al Estado en todos sus elementos, ¿no? Pueblo, territorio y poder, pero por sobre todo, lo que hace toda Constitución que se precie democrática es regular jurídicamente al poder, al más político de todos los elementos. Correcto. Y es imprescindible regular al poder político. ¿Por qué? Porque el poder político es peligroso si lo desvinculamos del derecho, si no lo controlamos adecuadamente. Entonces, toda constitución busca en principio regular al poder del Estado, que en esencia tiene un origen, un matiz netamente político. Al regular jurídicamente al poder, por un lado, lo va a organizar a través de una estructura, poderes públicos, separación de poderes, correcto, etcétera, sino que al mismo tiempo que va a organizar el poder, también lo va a limitar. ¿Cómo va a limitar la Constitución al poder? Lo va a limitar a través del reconocimiento de una serie de ámbitos o esferas de libertad, conocidas comúnmente como derechos fundamentales. En cada oportunidad que un Estado, una sociedad, una carta fundamental reconozca derechos, al mismo tiempo estará limitando el poder y diciéndole al poder, aquí no te puedes meter, esto lo tienes que respetar. Así como una norma constitucional puede organizar el poder y puede limitar el poder, también puede justificarlo. ¿Y qué significa justificar al poder? Orientar al poder, encaminar al poder al logro de determinados objetivos, al logro de determinados propósitos. El poder existe o se legitima en función de determinadas finalidades. Ya depende de cada sistema jurídico, pero entre las finalidades más conocidas está el bien común, la igualdad, la paz social, etcétera. En el caso del sistema jurídico peruano, todo parece indicar que la primaria de todas las finalidades del poder es la defensa o protección de la persona humana, tal y cual lo reza el artículo primero de la Constitución actualmente vigente, en concordancia con lo que ya establecía también el artículo primero de la Constitución, ¿no?, política del Estado del año 1979. Correcto. Entonces, esas razones de contenido, correcto, que no las tienen otras normas jurídicas, convierten a la norma constitucional en una norma especialmente gravitante, en una norma especialmente poderosa, en una norma que está por encima del resto de normas jurídicas. Y una tercera razón, tal vez la más jurídica de todas, es porque la Constitución se nos presenta como la primera y más importante de las fuentes del derecho. Es decir, la Constitución permite diseñar, construir, edificar, elaborar, correcto, conforme a determinadas pautas establecidas en su contenido, todo el derecho restante independiente. En otras palabras, cuando la Constitución nace, no solamente se convierte en una norma que establece mandatos y prohibiciones, sino que al mismo tiempo se convierte o se edifica como una norma que establece pautas para elaborar el derecho.
para elaborar las leyes, para elaborar los decretos, para elaborar las resoluciones. La Constitución nos dice de qué manera se elabora el derecho, establece quiénes son los órganos que pueden crear derecho, cuál es la estructura de esos órganos, cuál es la competencia que tiene cada órgano para elaborar o construir derecho, finalmente, cuál es el procedimiento para crear cada variante jurídica. Elaborar una ley no es lo mismo que elaborar una ley orgánica. Elaborar una ley orgánica no es lo mismo que elaborar una ordenanza municipal. Elaborar una ordenanza municipal no es lo mismo que elaborar o construir una ordenanza municipal, ¿no? Construir o diseñar, por ejemplo, un decreto legislativo no es lo mismo que construir o edificar un decreto supremo. Cada norma jurídica tiene su propio proceso de producción, tiene su propia manera de creación. ¿Dónde está el esquema, el gran estatuto de creación del derecho? En la propia Constitución. De allí nace. Por lo tanto, la Constitución se convierte en la primera o más relevante de las fuentes del derecho. En resumidas cuentas, la Constitución es norma suprema no simplemente por el raciocinio típicamente que el derecho se organiza escalonado piramidalmente. Es norma suprema por razones de origen, por razones de contenido y evidentemente por el significado jurídico que posee, que tiene que ver con su condición de fuente primaria y más importante de producción del derecho. Eso es importantísimo, por si acaso, tomarla en cuenta. Y esas razones del por qué una constitución es norma suprema, las debe tener en cuenta todo intérprete de la constitución. Cuando está trabajando con la constitución, no está trabajando con una norma jurídica más, con un reglamento, ¿no? De tráfico, no está trabajando con una simple disposición que por ahí encontró. Está trabajando con la más importante de las normas jurídicas, poseedora de determinadas cualidades que no las tienen el resto de normas que integran el sistema jurídico. Esa es una primera característica que debe tener en cuenta todo intérprete jurídico de la Constitución. Una segunda característica que también debe tener inevitablemente en cuenta todo intérprete jurídico de la Constitución es el denominado sentido de proyección. A ver, ¿qué es el sentido de proyección? Para que ustedes me entiendan rapidito y de una manera muy clarita. El sentido de proyección lo que pretende es colocar en el raciocinio de todo intérprete jurídico de la Constitución la idea de la pervivencia, la idea de la aspiración. Es decir, cuando evidentemente estamos trabajando con la norma constitucional, no estamos trabajando con una norma ocasional, meramente coyuntural. Toda norma constitucional nace con vocación de permanencia o de duración. Toda norma constitucional nace para vivir, para consolidarse con el paso del tiempo. Claro, esto desde luego hay que contrastarlo con la vida política. Hay constituciones que duran muy poco. El Perú es una muestra de ello, ¿no? Con tantas constituciones que hemos tenido. Pero eso no es lo que nos dice la teoría. Lo que nos dice la teoría es de que toda constitución nace con el ánimo de vivir. Una constitución no nace con partida de defunción. Una constitución nace para consolidarse con el paso del tiempo, para construir un estilo de vida, como lo dice la doctrina, plenamente, ¿no es cierto?, consolidado, plenamente ratificado con el paso del tiempo. Entonces, una constitución no puede ser interpretada como una norma de coyuntura. Su sentido de proyección, ¿a qué debe apuntar? A que evidentemente sus contenidos tienen que perdurar, tienen que pervivir, tienen que consolidarse en el tiempo. No podemos resolver una determinada controversia jurídica como si la norma constitucional solamente fuera a vivir un determinado número de años. No, tenemos que resolver una controversia jurídica pensando en que la Constitución nos establece un programa de vida, un proyecto en el cual deseamos desenvolvernos por largo tiempo, como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, que a lo largo de su historia han tenido una sola y única constitución, más allá de las constantes interpretaciones y reinterpretaciones que haya podido tener a lo largo de la historia. Otra característica clave que necesariamente debe tener en cuenta todo intérprete de la Constitución es la denominada esencia política. Ojo, no confundamos. La esencia política no significa que el intérprete jurídico de la Constitución razone políticamente al momento de enfrentarse a los dilemas constitucionales. No, no, no. Eso no significa la esencia política. La esencia política significa algo que en parte ya lo he adelantado. La Constitución regula al más importante de los elementos que tiene el Estado. Y resulta que el más importante de los elementos que tiene el Estado en clave política es el poder. Y lo es ¿por qué? Porque es el elemento más dinámico, pero a la par que es el más dinámico, es también el más peligroso, porque si no lo controlamos, si no lo sometemos al derecho, el poder puede degenerar en anarquía o puede generar
en autoritarismo. Entonces necesitamos controlar ese poder. Ese poder tiene una fuerte connotación, una fuerte esencia política. Lo que hace la Constitución es regular jurídicamente al más político de todos los elementos. ¿Correcto? Por lo tanto, la respuesta del derecho constitucional frente a la política, ¿en qué se traduce? Se traduce en el sometimiento de la política al derecho, pero un sometimiento entendido en términos verdaderamente razonables, no instrumentalizables, que es un tema obviamente sobre el que podríamos hablar en otro momento. Pero la esencia política apunta a eso, a someter al más político de todos los elementos, que es el poder, a lo que establecen los parámetros jurídicos establecidos particularmente por la norma constitucional. Otra característica, una cuarta característica que necesariamente debe tomar en cuenta el intérprete jurídico de la Constitución, tiene que ver con la diversidad de opciones valorativas. Fíjense ustedes, esto es de enorme importancia. La Constitución, ¿quién la elabora? Ya lo hemos dicho, la elabora el poder constituyente. Pero ¿quién es el poder constituyente? El poder representativo del pueblo. El poder representativo del pueblo. ¿Y quiénes somos el pueblo? El pueblo somos todos, por si acaso, todos, sin exclusión alguna. El pueblo no es solamente los que piensan a la manera A o a la manera B o a la manera X o a la manera Z. El pueblo lo somos todos, con nuestras diversas inclinaciones, con nuestras diversas ideologías, con nuestras diversas aspiraciones, con nuestras diversas perspectivas. Todos integramos el pueblo, a despecho de que puedan vislumbrarse en determinados momentos, ¿no? Inclinaciones mayoritarias o inclinaciones minoritarias, pero ese es otro tema. En resumidas cuentas, lo que hace el poder constituyente es condensar, es extraer lo mejor de la voluntad popular, tratando de dar un mensaje, ¿no es cierto?, unificado, tratando obviamente de decir, esta gran carta política, esta gran construcción que vamos a realizar, no debe ser solamente expresión de quienes piensan a la manera A o a la manera Z, debe ser la expresión fiel de lo que piensan todos, con sus diversas ideologías, con sus diversos puntos de vista. Por lo tanto, toda constitución necesariamente debe apuntar hacia la diversidad de opciones valorativas. Una constitución no puede ser construida solamente de una manera absolutamente vertical que excluya por completo a otra manera de pensar. Una constitución debe ser el instrumento más democrático posible en su verdadera esencia. Debe ser una norma que, siendo jurídica, evidentemente recoja las perspectivas, ¿no es cierto?, de pensamiento de cada sector de opinión. Debe ser, reitero, lo más democrático y consecuente posible con quienes integran el pueblo. Y el pueblo lo integramos todos, y no todos pensamos exactamente igual. Y lo que la Constitución tiene que hacer es un juego de equilibrio ponderado entre la manera como pensamos todos. La Constitución no puede darse el lujo, como lo pueden hacer otro tipo de proclamas, no puede darse el lujo de decir, esto es el único modo de pensar y de este modo de pensar es el que debe primar por encima de todos. No, no, un momentito. La Constitución debe ser manejada de una manera pluralista, de una manera abierta, de una manera que integre a sectores de opinión, obviamente, ¿no? Dotados de sus propias peculiaridades, obviamente dotados de sus propias corrientes de raciocinio. La Constitución debe buscar integrar, debe buscar generar consensos, no debe buscar exclusiones. Por eso, la Constitución, en resumidas cuentas, debe apuntar hacia la diversidad, hacia la pluralidad de opciones valorativas. Y eso fácilmente ustedes lo pueden encontrar en constituciones auténticamente democráticas. Son, por el contrario, aquellas constituciones autocráticas, aquellas constituciones, no, absolutamente nominales o meramente semánticas, sobre todo las semánticas, las que solamente pretenden dar como única respuesta una sola lectura ideológica. Algunos, obviamente políticos, no es cierto, verdaderos juristas, creen de que la Constitución, para ser verdaderamente democrática, debe obviamente respirar, ¿no? Debe, no es cierto, votar por los poros una sola corriente de pensamiento, excluyendo otras corrientes de pensamiento, ¿no? Esa no es una verdadera Constitución democrática. Una verdadera Constitución democrática debe recoger todas las aspiraciones del pueblo. Obviamente el pueblo puede tener mayorías, como ya lo he dicho, puede tener minorías, pero eso no significa, ¿no?, discriminar. Eso no significa excluir, eso no significa ignorar, eso no significa minimizar. Entonces, la diversidad de opciones valorativas es característica esencial de toda norma constitucional. Y cuando hablamos de interpretar la norma fundamental, debemos entender a la Constitución como una norma abierta, como una norma flexible, como una norma que acepta
y no excluye, como una norma que concilia y no que genera, obviamente, discriminaciones. De eso se trata primordialmente. Una quinta característica que debe ser tomada en cuenta por todo intérprete de la Constitución es la denominada función articuladora. ¿Qué significa la función articuladora? Que en resumidas cuentas, la Constitución, pieza clave del sistema o central del sistema jurídico, debe aglutinar en sus grandes lineamientos, en sus grandes bases, a todos los sectores del sistema jurídico. Si ustedes se toman la molestia, por ejemplo, de revisar una constitución como la peruana, en general cualquier constitución, no les llame a sorpresa de que se encuentren en su contenido con normas que, por ejemplo, tienen connotación penal, con normas que tienen connotación civil, con normas que tienen características procesales, con normas que tienen características tributarias, con normas que tienen características laborales. La pregunta es, ¿por qué encontramos todo tipo de normas dentro de la Constitución, a despecho de que todas esas normas sean constitucionales? Muy sencillo, porque la Constitución lo que hace es establecer, ¿no es cierto?, un carácter vertebrador a su contenido. La Constitución se nos presenta, para que ustedes lo entiendan de la manera más clara posible, como una gran columna vertebral del sistema jurídico. La Constitución lo que quiere es compaginar, darle un orden, coser de alguna forma el núcleo duro de todo el sistema jurídico. Por lo tanto, no es raro que los grandes principios de cada sector del ordenamiento jurídico siempre tengan sus principales elementos anidados, establecidos, reconocidos, incorporados al interior del texto constitucional. La función vertebradora es indudablemente relevante y evidentemente se traduce en este carácter articulador que acabamos de mencionar. Una última característica de la Constitución dentro del marco interpretativo, antes de pasar a nuestro último tema, correcto, es aquel que tiene que ver con las peculiaridades específicas de toda norma constitucional. A ver, esto quiero que me lo entiendan y me lo entiendan bien. La Constitución, lo hemos adelantado, es una norma. Pero si ustedes son más rigurosos, van a darse cuenta que no es simplemente una norma, es una norma de normas. Es decir, es una norma integrada por una buena cantidad, una amplia cantidad de normas. Si evidentemente se toman la molestia de revisar todas las normas que integran a la norma constitucional, ustedes se van a encontrar con lo siguiente, que a despecho de que todas esas normas sean importantes, que a despecho de que todas esas normas sean trascendentales, no todas esas normas son iguales. Algunas normas tienen un alcance operativo más directo, más concreto, más inmediato. Otras normas, en cambio, requieren de desarrollos ulteriores. Otras normas, sin embargo, requieren de la concretización de sus contenidos a través de programas, que sobre todo debe emprender el Estado. Entonces, ¿qué significa la peculiaridad de cada norma constitucional o las particularidades específicas de cada norma constitucional? Significa que el intérprete jurídico de la Constitución, a pesar de ser consciente que está trabajando con una norma relevante o con varias normas relevantes, en cada oportunidad que resuelve controversias en materia constitucional, debe ser plenamente consciente de que no todas las normas jurídicas de la Constitución se aplican de la misma manera. Hay normas que se aplican de manera inmediata, por eso se les conoce como normas operativas, y hay otras normas que se aplican de una manera progresiva, por eso se les conoce como normas de carácter programático. Que todas ellas son importantes, sí, todas lo son. Que todas ellas son vitales, por supuesto que lo son. Que todas ellas son supremas, por supuesto que lo son. Sin embargo, el proceso aplicativo, el entendimiento de cada una de esas normas no es exactamente igual, porque algunas normas son más inmediatas, otras normas, en cambio, son mucho más abiertas, mucho más elásticas y requieren programas, ¿no? O requieren acciones, por sobre todo, provenientes de parte del Estado o de los propios poderes públicos. Si yo, por ejemplo, les digo, ¿no?, que la norma relativa a la libertad de locomoción es una norma de eficacia inmediata, no me parece imposible demostrarlo con facilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente cualquiera sabe que la libertad de locomoción o la libertad de tránsito, ¿cómo se traduce? En la capacidad que tiene toda persona para entrar, transitar o salir del territorio de la República. Y eso lo puede hacer cualquiera de modo inmediato, sin ningún tipo de permiso o autorización, por lo menos como regla. Pero si nosotros cotejamos ese mandato que está en la Constitución, por ejemplo, con aquel otro mandato que también está en la Constitución y que dice que la seguridad social o que el derecho al trabajo, ¿no?, implican también políticas de desarrollo que debe generar el Estado en favor de toda la colectividad,
¿Qué significa eso? Que evidentemente estamos hablando de normas que para ser concretizadas en sus contenidos requieren un conjunto de acciones que obviamente emprenda el Estado. Por lo tanto, su concretización, su cumplimiento va a ser mucho más gradual, va a ser mucho más, ¿no es cierto?, diferido. Lo que no significa que se le postergue. Lo que va a significar es que va a ser más compleja su eficacia que la eficacia de una norma con características mucho más inmediatas, como de hecho lo son las normas de características operativas. Correcto. Entonces, cada vez que un intérprete jurídico de la Constitución se enfrenta a un dilema interpretativo, lo primero que debe distinguir es el tipo de normas frente al cual se encuentra. Que es una norma constitucional, que son normas constitucionales, no cabe lo menor duda, pero que no todas las normas se aplican de la misma manera, efectivamente, no todas las normas se aplican de la misma manera y por lo tanto requieren de ciertos presupuestos, en algunos casos más complejos que en otros. Y eso no puede ser pasado por alto porque evidentemente la Constitución, bien que norma suprema, es una norma también que representa un proyecto de vida, representa un programa de trabajo y ese programa de trabajo requiere un cierto margen de gradualidad, un cierto margen de progresividad. Y lo que estoy diciendo tampoco no es nada extraño, lo establece la propia norma fundamental cuando en su disposición final undécima nos dice, por ejemplo, las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican. ¿Cómo se aplican? Progresivamente, lo dice la propia norma constitucional. Eso no significa mermar su importancia, eso no significa retasear su supremacía. Lo que significa es comprobar que no todas las normas tienen la misma manera de aplicarse y evidentemente eso debe necesariamente detectarlo todo intérprete jurídico de la Constitución. Bueno, estas son características que necesariamente debe tener en cuenta todo intérprete jurídico de la Constitución. Pero así como son características que en relación con la Constitución debe tener en cuenta todo intérprete jurídico de la Constitución, ahora vamos a ingresar al último de los temas, el más importante de todos, y el que precisamente permite entender por qué la interpretación constitucional es diferente de otras variantes de interpretación jurídica. Estamos hablando de los llamados criterios o estándares de interpretación constitucional. ¿Qué cosas son los criterios o estándares de interpretación constitucional? Son en realidad los modos de raciocinio que adopta el juez constitucional al momento de otorgar una respuesta a los grandes dilemas jurídicos que se le plantean cuando se presentan causas en las que debe emitir un pronunciamiento, en la que debe definir una determinada situación. Es decir, el juez constitucional, el operador en materia constitucional, correcto, razona conforme a estos estándares o criterios cuyo, ¿no es cierto?, concepto, cuya idea general vamos a pasar a explicar aquí de una manera relativamente breve. Obviamente lo tenemos que hacer de esa forma porque evidentemente el tiempo no nos da para más. Normalmente estos temas de interpretación de la Constitución, por cierto, lo aclaro, lo anticipo, son temas que tienen cada uno su propio desarrollo. En la Academia de la Magistratura, donde yo he dictado durante muchos años, por ejemplo, cuando se me ha pedido a mí desarrollar el tema de interpretación constitucional, he consumido 2 sesiones y cada una de esas sesiones, día entero, mañana y tarde, por si acaso, es decir, casi 16 horas completas para poder cubrir en sus grandes rasgos el tema de la interpretación constitucional. Acá estamos haciendo una suerte de condensado pequeñito, pero obviamente con el propósito que se entienda bien cada uno de estos conceptos que estamos aquí perfilando. Bueno, ¿cuáles son en resumidas cuentas los principales criterios o estándares de interpretación constitucional? El primero de ellos tiene que ver con algo que es de enorme importancia, la denominada presunción de constitucionalidad. A ver, la presunción de constitucionalidad, ¿qué supone? ¿Qué implica para el intérprete jurídico de la Constitución? Presupone ante todo, correcto, presumir como compatible con la Constitución o con sus mensajes a toda norma o acto formal del Estado. Es decir, hablamos de presunción de constitucionalidad en cada oportunidad en que nos encontramos frente a una, correcto, norma formal emitida por un poder público a la que se achaca hipotéticamente una eventual colisión o desconocimiento con el mensaje constitucional. Claro, ustedes me podrían decir prima facie, pero ¿por qué tenemos que presumir, por qué tenemos que especular prima facie, ¿no? De que una norma, cualquier norma del Estado, es compatible con la Constitución. Les voy a decir por qué. Porque la elaboración de una norma jurídica
¿no? A nombre del Estado, es un proceso que en principio se encuentra revestido de legitimidad, no solamente de legalidad, en la medida en que está regulado por el sistema jurídico, sino también que se encuentra precedido o apoyado en legitimidad porque se presume que lo que el Estado hace es porque evidentemente está habilitado para hacerlo. Correcto. Y está habilitado para hacerlo en la medida en que evidentemente es un poder, ¿no? Evidentemente de origen democrático, el que se ha constituido con el propósito, con la finalidad de dirigir los destinos de un determinado país. Entonces, todo lo que hace un poder público y por supuesto los actos formales, entre ellos las leyes, los diversos tipos de normas jurídicas, en principio deben presumirse como compatibles con la Constitución. A menos, y esto es lo importante, que se demostrara lo contrario. ¿Esto qué significa? Que cuando se presenta un eventual cuestionamiento con una norma jurídica porque se le dice es inconstitucional por parte de una o varias personas, en principio el razonamiento del juez constitucional debe ser el de presumir de que la norma es conforme con la Constitución, salvo que le demuestren a ese operador jurídico, salvo que le demuestren a ese juez constitucional que realmente la norma que se está impugnando, que se está cuestionando, que se está objetando, realmente ha vulnerado la Constitución. ¿Esto qué significa? Trasladar la carga de la prueba en términos jurídico-procesales en cabeza de quien plantea una demanda o quien promueve un reclamo en materia constitucional. Si yo planteo una demanda constitucional impugnando una norma como presuntamente inconstitucional, yo debo ser consciente que me voy a encontrar ante un juez constitucional, ante un operador jurídico que prima facie va a presumir que la norma es compatible con la Constitución. Por lo tanto, mi obligación es demostrarle lo contrario, demostrarle que más bien la norma está violando la Constitución. ¿Cómo debo hacerlo? Obviamente a través de los argumentos que puede exhibir. Pero ¿por qué debo exhibir argumentos? ¿Por qué debo probar lo que afirmo? Porque evidentemente el juez constitucional va a presumir que la norma es compatible con la Constitución. Precisamente porque el juez va a razonar presumiendo que la norma es compatible con la Constitución, es que se ha diseñado la famosa teoría de las sentencias interpretativas. Normalmente la famosa teoría de las sentencias interpretativas, ¿en qué se basa? En la lógica de que siempre hay que salvar la norma jurídica a la que se cuestiona mediante una demanda de inconstitucionalidad, siempre y cuando sea posible salvarla. Y evidentemente, si no se hace posible salvarla porque es abiertamente contraria a la Constitución, entonces en esos casos la norma sí va a salir del sistema jurídico. Pero para eso tenemos que demostrar, para eso tenemos que acreditar, para eso tenemos que comprobar ante el juez constitucional que lo que decimos es realmente lo correcto, porque el poder político y en particular el poder público que crea una determinada jurídica obviamente lo hace premunido de una dosis fuerte de legitimidad. Y por lo tanto, si queremos vencer esa presunción, la única manera es demostrando lo contrario, porque el juez siempre va a razonar presumiendo en favor del orden constitucional. Y además es correcto de que presume en favor del orden constitucional en relación con el cuestionamiento de cualquier norma jurídica, porque cuestionar una norma jurídica tampoco es un deporte, pues yo no puedo estar todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches cuestionando normas como incompatibles con la Constitución, porque en cada oportunidad que una norma es sacada del sistema jurídico porque se declara inconstitucional, en el fondo el efecto es muy grave. ¿Y grave por qué? Porque estoy creando un hueco, estoy creando un forado en el sistema jurídico. Cuando yo declaro una norma como inconstitucional, la situación o las situaciones jurídicas que regulaba esa norma jurídica van a quedar en total desamparo hasta que se dé una nueva norma. Mientras eso ocurre, evidentemente el sistema jurídico va a estar constituido por un gigantesco hueco, por un gigantesco abismo. Por lo tanto, no puedo asumir la tarea de inconstitucionalizar la norma como una práctica cotidiana, como decía hace algunos instantes, como una suerte de deporte, correcto, como una suerte de práctica descomedida o indeterminada. Solamente se declararán inconstitucionales aquellas normas que incuestionablemente se demuestre que están violando, transgrediendo, vulnerando, cercenando los mandatos constitucionales. Hacia eso apunta la presunción de constitucionalidad. Otro de los criterios o estándares de interpretación constitucional es la llamada unidad de la Constitución. Esto es muy importante. ¿Qué significa la unidad de la Constitución? La unidad de la Constitución, básicamente a lo que aspira, es a la interpretación integral
del denominado contenido constitucional. Dicho de modo distinto, en cada oportunidad que se presente una controversia, una incertidumbre en materia constitucional, el intérprete jurídico no debe razonar asumiendo de que la Constitución solamente se reduce a una o un pequeño sector de normas jurídicas que integran el cuerpo constitucional. En realidad la Constitución es toda, ¿no es cierto?, todo un cuerpo genérico, toda una unidad, como lo está diciendo el propio membrete de este criterio. La Constitución está constituida, ¿no?, por diversos sectores, por diversos contenidos, por diversos elementos. Si vamos a hacer frente a un dilema jurídico en materia constitucional, hay que tomar en cuenta todos los contenidos y no solamente aquellos que de manera estratégica, por no decir interesada, le convienen a las partes en litigio o en conflicto. Correcto. Y es muy fácil demostrarlo. Acuérdense ustedes las viejas polémicas que se han dado en nuestro medio. En alguna oportunidad, ustedes lo recordarán, ¿no? Se dio una polémica entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional por sobre todo, polémica en la que el jurado afirmaba, alegada, de que no debería existir el amparo electoral o no debería existir el control constitucional sobre las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, porque según la versión del jurado, habían dos normas en la Constitución que establecían de que las decisiones en materia electoral expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones tenían carácter definitivo y eran inapelables, y además de especializadas. Por lo tanto, como hay dos normas en la Constitución que dicen eso, entonces, palabra, ¿no es cierto?, sagrada, debate cerrado. No puede existir ninguna manera de controlar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que dijo o respondió el Tribunal Constitucional a este tipo de argumento? Falso. ¿Por qué? Porque si bien el principio es de que efectivamente en materia electoral el Jurado Nacional de Elecciones es instancia especializada y por regla general sus decisiones son definitivas o inapelables, ¿qué sucede si en el ejercicio de estas funciones de carácter especializado se viola la Constitución y en particular se transgreden los derechos? Lo que sucedería es que inmediatamente frente a esa actitud o ese comportamiento inconstitucional del Jurado Nacional de Elecciones se activaría el control constitucional. Y el control constitucional nace de otras normas constitucionales. Por lo tanto, para poder interpretar adecuadamente la Constitución, no basta únicamente con reivindicar o tomar en cuenta aquellas normas de la Constitución que le otorgan potestades exclusivas y excluyentes al Jurado Nacional de Elecciones. Hay que tomar en cuenta la Constitución como un todo. Y si analizamos la Constitución como un todo, es posible asumir la tesis de que evidentemente, frente a determinados mandatos constitucionales, hay que buscar el equilibrio entre esos mandatos y otros que puedan existir entre otras partes o sectores del propio sistema constitucional. Entonces, no basta únicamente con resolver una controversia a nivel constitucional de cara a determinado sector o a determinado grupo de normas constitucionales. Es necesario tomar en cuenta la totalidad de contenidos constitucionales. Dicho sea de paso, hoy en día el contenido constitucional, y es bueno que ustedes lo sepan, no se agota únicamente en el texto constitucional formal. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la famosa teoría del bloque de constitucionalidad. ¿Y qué cosa es la teoría del bloque de constitucionalidad? ¿O qué representa el concepto de bloque de constitucionalidad? Bueno, el bloque de constitucionalidad en realidad es un parámetro jurídico constituido o integrado, si lo prefieren, por la Constitución y por aquellas normas que le permiten otorgar desarrollo o expansión a los mandatos constitucionales. ¿Eso qué significa o qué supone? Que el derecho constitucional no solamente está en la Constitución contra lo que piensan algunos de manera formalista o mecánica. El derecho constitucional ustedes también lo pueden encontrar, además de la Constitución, en otras normas o expresiones jurídico-normativas que le den expansión, amplitud o ensanchamiento al mensaje constitucional. Entonces, conviene saber cuáles son esas otras normas jurídicas o cuáles son esos otros referentes jurídico-normativos que integrarían el bloque de constitucionalidad, porque está claro que el bloque de constitucionalidad o el bloque constitucional es algo todavía mucho más amplio que el contenido constitucional. Si el contenido constitucional es lo esencial del bloque, pero no es todo el bloque, hay que saber quiénes integran el bloque. Y el bloque, por supuesto, le integran una serie de elementos jurídicos de imprescindible conocimiento, las leyes orgánicas,
¿correcto? Las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los precedentes constitucionales vinculantes, la doctrina jurisprudencial vinculante y, por supuesto, la jurisprudencia internacional emitida por los organismos internacionales que administran justicia en materia de derechos humanos. Esta temática entonces nos permite entender que el concepto de derecho constitucional es algo mucho más abierto y que no se condensa exclusivamente en el mandato de la Constitución. La Constitución es la parte esencial del derecho constitucional. No cabe la menor duda que así es, pero no es todo el derecho constitucional. La Constitución permite irradiar lo esencial del derecho constitucional, pero el derecho constitucional continúa expandiéndose en varias direcciones que forman parte o integran el denominado bloque de constitucionalidad. Eso, por si acaso, es muy importante tomarlo en cuenta, porque si hablamos de unidad de la Constitución, debemos entender que el contenido constitucional no solamente está en el texto constitucional, sino que lo podemos encontrar, aunque resulte sorprendente, a la par que fascinante, en otras normas jurídicas que sin ser constitucionales, sin embargo, sean depositarias, sí, de mensajes o de verdaderos desarrollos de carácter constitucional. Eso es muy importante que por si acaso lo tomen en cuenta. Para aquellos que están interesados, voy a tratar de hacer un breve espacio de preguntas para que me puedan interrogar o bombardear con todas las inquietudes, porque yo sé que estoy corriendo porque tengo poco tiempo pues esta noche, así que voy a tratar de terminar mi temática para darles un espacio para que ustedes me pregunten todo aquello que obviamente sea de su interés. Otro de los estándares o criterios de interpretación constitucional es la llamada concordancia práctica. Este criterio se encuentra muy ligado al anterior, es decir, a la unidad de la Constitución, pero tiene su propia peculiaridad. ¿Qué significa la concordancia práctica? Básicamente significa lo siguiente, de que el juez constitucional siempre debe interpretar la norma fundamental de una manera coherente o armónica consigo misma. Es decir, todo intérprete jurídico de la Constitución no puede interpretar la Constitución de una manera que lo conduzca a contraposiciones al interior de la propia norma fundamental, cosa que podríamos, no es cierto, que podría suceder si, por ejemplo, leemos aisladamente la norma fundamental. Si yo, por ejemplo, leo, ¿no? En el artículo segundo, inciso primero de la Constitución, que la vida es inviolable, que todos tenemos derecho a la vida, pareciera que el derecho a la vida es absoluto. Pero sin embargo, si leo más adelante la Constitución, me voy a percatar que, por ejemplo, la vida puede ser relativizada si alguien hace uso de su legítima defensa, o la vida podría ser relativizada si, por ejemplo, aplicamos la pena de muerte, más allá de que estemos de acuerdo o no con la medida. Correcto. Entonces, cuando se trate de interpretar la Constitución, hay que entender de que si bien ésta tiene mandatos de alcance general, esos mandatos pueden tener excepciones. Y de lo que se trata es de interpretar esos mandatos de alcance general con las respectivas excepciones que puedan existir a nivel de la Constitución. La Constitución, por ejemplo, me dice que la propiedad es inviolable. Si me dice que la propiedad es inviolable, entonces, ¿cómo entender la expropiación o la potestad expropiatoria del Estado? Evidentemente, la manera de entender esto es leyendo las cosas de manera concordante, no de una manera, no es cierto, anárquica. Yo no puedo interpretar la Constitución de una manera separatista, porque si la interpreto de manera separatista, eso significaría lo siguiente, que la Constitución se da de golpes a sí misma, que mientras por un lado proclama por un determinado grupo de normas algo, por otro grupo de normas lo termina negando ese mismo algo, o ese mismo principio, o ese mismo mandato, o esa misma prohibición. La Constitución es un todo, y por lo tanto, la manera de interpretarla es de manera coherente consigo misma. La Constitución tiene normas de alcance general, pero bien es cierto que esas normas de alcance general pueden tener sus propias excepciones, y es de esa forma que es, ¿no?, obligatorio leer siempre a la norma fundamental en cada oportunidad que evidentemente tengamos que hacer frente a las controversias o a las dudas frente a una determinada incertidumbre constitucional. Otro criterio o estándar en materia de interpretación constitucional, le reitero que va a haber una estación de preguntas. O sea, quiero acabar con esta partecita y me hacen todas las preguntas que quieran, ¿ya? La razonabilidad. Bueno, muchos hablan de razonabilidad, pero a veces no saben lo que es la razonabilidad. La razonabilidad, en pocas palabras, es una idea homogénea a la justicia, al valor justicia. ¿Y lo razonable qué cosa es? Lo razonable no solamente es lo justo, sino que es sino que es lo compatible con el sentido común. Correcto. La razonabilidad descarta por completo lo arbitrario.
lo opuesto a la sensatez o al sentido común. ¿Qué cosa se debe exigir de todo juez constitucional? De todo juez constitucional se debe exigir sensatez, razonabilidad, sentido de justicia. El juez debe respirar en su máxima expresión lo que representa la justicia. No puede un juez leer la Constitución de una forma tal que la conduzca, ¿no?, a respuestas sin sentido, a respuestas carentes de lógica, a respuestas absurdas. En cada oportunidad que se lee la Constitución debe dársele una interpretación que resulte compatible con el sentido común, que no sea obviamente denegatoria, que no sea, ¿no es cierto?, un obstáculo o no represente obviamente, ¿no?, una suerte, ¿no?, de desnaturalización de lo que es el valor justicia. Todo juez constitucional por excelencia debe ser un juez sensato, debe ser un juez, aunque esto resulte pleonástico decirlo, justo. Por lo tanto, las controversias deben ser respondidas, perdón, en esa clave, en ese nivel, en esa medida. Aquel juez que razona o que otorga respuestas a los dilemas jurídicos constitucionales de una manera absurda, de una manera incompatible con el sentido común, es evidentemente un juez que está violando este sagrado criterio o este sagrado estándar que es en esencia la razonabilidad. Por si acaso, no confundir razonabilidad con racionalidad. La racionalidad es un nivel inferior. La racionalidad es lo compatible con la lógica. Correcto, esa es la racionalidad. Lo razonable es más bien lo justo. Si nos encontramos en un escenario en el que está en conflicto lo racional con lo razonable, prima lo razonable. Correcto, aunque les parezca sorprendente. Lo razonable prima por encima de lo racional. Eso hay que tenerlo por si acaso bien en cuenta, porque lo racional es lo lógico y a veces lo lógico no siempre es justo. Hay que tenerlo bien en cuenta. Otro criterio o estándar en materia de interpretación constitucional, y este es muy conocido por ustedes, es la llamada preferencia por los derechos humanos. ¿Qué significa la preferencia por los derechos humanos? Por cierto, la preferencia por los derechos humanos no significa declarar fundadas las demandas de todo el que plantea un habeas corpus, un amparo, un habeas data o un cumplimiento. No, no, eso no es preferencia por los derechos humanos. Preferencia por los derechos humanos no significa darle la razón necesariamente a todo el que plantea una demanda constitucional en tutela de sus derechos. No, no, eso no es preferencia por los derechos humanos. Preferencia por los derechos humanos significa otra cosa. Significa que en cada oportunidad que nos encontramos ante un reclamo, ante una controversia, ante un dilema, donde se encuentran comprometidos los derechos fundamentales, ergo los derechos humanos, el juez debe ser especialmente sensible, debe ser especialmente meticuloso. ¿Por qué? Porque el mensaje central de la Constitución lo compromete con la defensa decidida, con la promoción indiscutible de lo que representa la dignidad de la persona y el respeto por sus derechos. Por lo tanto, debe ser especialmente cauteloso en cada oportunidad que se le reclama sobre temas vinculados a derechos humanos. Eso no significa que tenga que declarar fundadas las demandas de todos los que presentan un reclamo. Lo que significa es otra cosa, que debe ser especialmente cuidadoso cuando se trata de resolver causas donde se encuentran comprometidos los derechos fundamentales. De eso se trata primordialmente. Desde luego, el estándar o criterio, ¿no?, de preferencia por los derechos humanos tiene una serie de derivaciones en el plano sustantivo y procesal. Por eso se habla del pro libertatis, del pro debilis, del pro actione, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una serie de matices, pero todos apuntan hacia la misma lógica. En cada oportunidad que nos encontremos ante un dilema, una controversia, donde los derechos están comprometidos, tenemos que ponernos decididamente en el compromiso inevitable de tratar ese tema con especial sensibilidad, con especial, ¿no es cierto?, sentido de compromiso. De eso se trata en esencia. Otro estándar o criterio de interpretación constitucional, la previsión de consecuencias. ¿Qué significa la previsión de consecuencias? Cuidado, la previsión de consecuencias no significa, como lo piensan algunos operadores jurídicos, que el juez constitucional, ¿no?, debe ser temeroso, debe ser un operador jurídico que en cada oportunidad en que sus fallos pueden generar rechazo en la población, en los sectores políticos, en determinados colectivos ciudadanos, debe temblar y debe echarse para atrás. Algunos piensan que, no, la previsión de consecuencias convierte al juez constitucional en una suerte de juez tembleque. Correcto. Un juez que no resiste los embates de lo que representan los grandes dilemas jurídicos que plantean las discusiones constitucionales. No, la previsión de consecuencias significa otra cosa. Significa que en cada oportunidad
en que el juez conoce de una causa constitucional no debe ser ciego a las consecuencias políticas de sus decisiones, a las incidencias económicas o al impacto que pueden generar sus decisiones. Sí, debe tomar en cuenta que sus respuestas traducidas en sus sentencias pueden no ser del agrado de ciertos sectores, pero su compromiso es con la Constitución. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es buscar dentro del repertorio de alternativas que le ofrece el sistema jurídico las mejores fórmulas que le evite ocasionar daños, que le evita generar consecuencias o incidencias dañosas para con el cuerpo social, para con el entorno, pero siempre y cuando esas consecuencias, siempre y cuando esas medidas que pueda adoptar, evidentemente estén apoyadas en el propio sistema jurídico constitucional. Fuera del mandato constitucional, no le es lícito resolver al juez constitucional. Pueden haber sentencias que no sean del agrado de muchas personas. Sí, pues pueden haber, y de hecho hay ese tipo de sentencias. Pueden haber sentencias en las que tenga que pronunciarse inevitablemente, porque tiene razón, un personaje que de repente caiga antipático, pero eso no significa que renuncie a su deber de defensor de la Constitución. Su compromiso es con el mandato constitucional. Ahora bien, es inevitable que si puede evitar daños, que si puede evitar consecuencias que resulten negativas, pueda adoptar medidas previsoras, pero esas medidas previsoras deben estar contempladas en el sistema jurídico. Si no están contempladas en el sistema jurídico, el juez no puede renunciar a su sagrado deber de defender la Constitución y convertirse en alguien tembleque frente a lo que representa el sagrado deber de defender los mandatos o los contenidos constitucionales. La previsión de consecuencias entonces le impone una gran responsabilidad a los jueces, no generar daños, pero al mismo tiempo tomar las medidas para prevenir esos daños dentro del marco de alternativas previstas por el sistema jurídico. De eso se trata primordialmente. Finalmente, otro de los estándares de interpretación constitucional es la llamada fórmula política. ¿Qué significa la fórmula política? Por si acaso, lo advierto, lo anticipo, no significa que el juez razone en clave política. No, no, no. No significa que el juez se convierta en un agente político. Hay jueces que a veces se creen, ¿no es cierto?, agentes políticos. No, no, no. La lógica de un juez constitucional no es la de convertirse en un agente político. Porque otra cosa significa la fórmula política. La fórmula política, para que ustedes me entiendan, significa lo siguiente, que toda constitución, y ya lo hemos dicho en otro momento, es la síntesis valorativa de la voluntad popular. Por lo tanto, en buena medida, los valores, los contenidos que posee una constitución representan una ideología en el mejor sentido del término, no una ideología en clave política, no, no, no. Esa suma de valores que están en la constitución, esa suma de principios que están en la constitución, convierte al contenido constitucional en una suerte de proclama ideológico valorativa que el juez está obligado a garantizar. A esa proclama ideológico-valorativa es a lo que se conoce en doctrina como fórmula política. El compromiso del juez constitucional es con la consagración, reconocimiento y preservación de esa fórmula política. El mensaje valorativo anidado en la Constitución no puede ser desconocido por el juez constitucional. El compromiso del juez constitucional no es con la ideología A, no es con la ideología B, no es con la ideología de izquierda, no es con la ideología de derecha, no es con el pensamiento teocrático, no es con el pensamiento ateo. No, 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 un momentito. El compromiso del juez constitucional se traduce en la suma de valores y de principios anidados en la Constitución. Esa es su ideología, ese es su programa político y por lo tanto ese programa es el imperativo, ¿no?, de ser defendido para cualquier juez constitucional en cada oportunidad que tenga que enfrentarse a una causa donde se tenga que establecer o determinar los contenidos constitucionales. En fin, esa es la idea de fondo que quería en esta oportunidad de una manera muy telegráfica responderles a todos ustedes. Sé perfectamente que he corrido, evidentemente podría haberles dado por cada uno de estos principios y criterios ejemplos, ¿correcto? Pero eso me hubiera llevado o me hubiera consumido demasiados minutos. Más bien estos minutos que nos restan, prefiero dedicarlos a absorber todas las inquietudes que supongo que son bastantes, evidentemente. A ver, voy a en primer lugar concederle la palabra, ¿no? No sé si lo prefiere hacer directamente o escribirlo a Marcial Alcaraz Molina. Ha levantado la Ok. mano, lo escuchamos. Sí, maestro, muchas gracias. Estimados participantes, ya saben la modalidad con la institución, siempre levantando su manito, activando su cámara y una pregunta por participante y sé preciso, por favor.
Estimado Marcial, adelante, puedes realizar tu pregunta o acotación. Bien, doctor, en primer lugar, agradecerle por la ponencia. Tengo una pregunta, pero que se ramifica en tres. Es vinculada con la interpretación constitucional. Lo voy a hacer de manera bastante sucinta, esperando que usted se explaye en las respuestas. Eh, ¿Cuáles son los límites de la interpretación constitucional? Esto vinculándolo con el tema de la reforma constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional en su labor hermenéutica se fija algún límite con relación a lo que le corresponde hacer al, al legislativo en relación a la reforma constitucional. Esa es una. Dos, cuando hace la interpretación constitucional, también se Marcial, aborda el tema. bien. Primero que responda el doctor una pregunta. ¿Está bien? Luego te doy paso otra vez. Adelante, doctor. Bien, a ver, la pregunta es indudablemente importante y daría para toda una exposición, por cierto. Hablar de límites en el razonamiento que utilice el juez constitucional es un tema de alto porte, pero depende mucho de la manera como focalice el mensaje constitucional un determinado juez constitucional o un determinado tribunal o corte constitucional o una determinada, ¿no es cierto?, instancia legitimada por la Constitución para decidir lo que finalmente la Constitución quiere dar a entender. Desde luego, hay métodos más abiertos, hay fórmulas que permiten explayar mucho más al juez constitucional, pero si evidentemente estamos hablando de que la Constitución, y ya lo hemos dicho anteriormente, es una norma abierta, depositada de valores absolutamente, ¿no es cierto?, proyectables en el tiempo, y hemos aceptado también que la norma constitucional se adapta a las exigencias de ese tiempo o de ese momento histórico en el que va a ser aplicado, es obvio de que los conceptos en materia de interpretación constitucional pueden propender a cierta flexibilización con el paso del tiempo. Por ponerles algunos supuestos, un intérprete jurídico de la Constitución que razone sobre la igualdad o que haya razonado sobre la igualdad, qué sé yo, pues allá por los años 80, dudo mucho que coincida mucho con un intérprete jurídico de la Constitución a la manera como se entiende la igualdad hoy en día, casi 40 años después. Evidentemente muchas cosas han cambiado. Obviamente los matices del principio de igualdad y del propio derecho que le resulta consustancial han ido expandiéndose y generando mucho más horizontes de reflexión. Por lo tanto, el proceso de interpretación constitucional en buena cuenta ha sido evolutivo. Si a mí me preguntaran si el juez constitucional tiene límites, desde luego, lo primero que me correspondería decir es lo siguiente, cuidado, el juez constitucional lo que puede ser es activista, activista. Eso sí le está permitido. Eso sí le es autorizado. Puede ser más o menos activista y nadie puede achacarle, obviamente, emprender un proceso de ese tipo. Pero lo que no puede hacer un juez constitucional es ser decisionista. ¿Qué significa ser decisionista? Un momentito, no me interesa lo que diga la Constitución, ignoro la Constitución y por lo tanto, por la vía jurisprudencial me establezco mi propia Constitución. Eso es ser decisionista. Correcto. Cualquier proceso de construcción o evolución jurisprudencial tiene que venir aparejado de fórmulas que nazcan del propio mandato constitucional. El mandato constitucional es generoso, es abierto, tan generoso o abierto que lo que una cláusula significaba hace 40 o 50 años no necesariamente significa hoy en día exactamente lo mismo. Por lo tanto, puedo hacer activismo en buena medida. ¿Se da cuenta? Pero una cosa es ser activismo y otra cosa es ser decisionismo. El decisionismo me parece que sí es tremendamente peligroso porque significa frontalmente una renuncia al mandato constitucional, al texto constitucional, para reemplazarlo por una nueva fórmula que puede ser, que puede no ser sino producto de un simple capricho, por no decir de una antojadiza pesadilla por parte del intérprete jurídico de la Constitución. Ahora, habría que distinguir también entre matices de activismo y también aceptar pacíficamente algo que es perfectamente constatable en la historia de toda Corte Constitucional. Hay épocas en las que los tribunales constitucionales son más activistas, hay épocas en las que son más conservadores. Correcto. Si a mí me preguntaran para el caso peruano, las variantes que ha tenido el Tribunal Constitucional, que a estas alturas ya tiene 27, ya se va para 28 años. Por cierto, yo conozco todos los plenos del tribunal, ya tengo prácticamente el mismo tiempo como funcionario en el Tribunal Constitucional desde que abrió sus puertas y conozco pues todos los vaivenes de cada pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional. No voy a decir si fueron buenos o malos porque eso no me corresponde hacerlo, pero sí les puedo decir, sin temor a equivocarme, que han habido plenos más activistas que otros. Por ejemplo, a mí me dicen,
El pleno que encabezó el magistrado Álvaro Landini, ¿era activista? Sí, era tremendamente activista y practicaba un muy buen activismo, digno de aplaudir. Correcto. Ahí empezaron las famosas sentencias, ¿no es cierto?, estructurales. Correcto. Por lo menos la génesis, el embrión de lo que serían después las sentencias estructurales, las grandes sentencias emblemáticas. No, los grandes precedentes empezaron en ese pleno. Después vino un pleno, correcto, que sin decir que fue bueno o malo, fue un pleno mucho más conservador, un pleno que le puso ciertos cerrojos a ciertos avances de tipo jurisprudencial y más bien optó más bien por unas fórmulas, en algunos casos, lo subrayo, en algunos un poco más regresivas que el anterior pleno jurisdiccional. En el pleno que vino después, es decir, el pleno de la doctora Ledesma, Blume Fortini, etcétera, etcétera, se observó un divisionismo en algunas posturas. En algunas era activista y en otras era más bien bastante más conservador. El actual pleno del Tribunal Constitucional, más allá de la polémica política que obviamente cada quien puede tener su corazoncito, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que es un pleno bastante activista y lo está demostrando en los hechos, ¿eh? Bueno, pues no puede decir, bueno, que si este caso lo resolvió a la manera A o a la manera B, que si le gustó al sector político A, si le gustó al sector político B, ese es otro tema sobre el que se puede discutir. No hay sentencias perfectas. Pero si hago la sumatoria de las sentencias que hasta la fecha se han expedido, yo creo que estamos hablando de uno de los plenos más activistas que ha tenido el tribunal. No creo todavía al nivel que el pleno de Álvaro Landini, pero sí es un pleno bastante activista. Correcto. Ahora, si usted me pregunta los límites de un juez constitucional, el propio juez se los establece, pero se los establece en el buen sentido del término mientras respete la Constitución, mientras acepte que pueden haber interpretaciones evolutivas. Pero si un juez constitucional renuncia a la Constitución y sustituye el proceso de interpretación constitucional por un caprichoso deseo de cambiar las cosas solamente porque en su cabeza se le ha metido esa idea, eso ya deja de ser activismo y se convierte en decisionismo. Y el decisionismo sí es peligroso y no está permitido. ¿Alguna otra preguntita? Excelente, maestro. Damos pase a Mariano. Recordar que es una pregunta por estudiante. ¿Sí? Estimado Mariano, por favor, así para que los demás puedan interactuar. Mariano, buenas noches. ¿Puedes activar tu audio? Una pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches, gracias por la ponencia, estimado doctor. Quería hacer una consulta respecto a si dentro de la previsión de consecuencias en los criterios de estándares de interpretación de la Constitución se puede contemplar tal vez a las political questions. Bueno, Esa- le agradezco mucho la pregunta. Ahí hay una gran polémica porque tendencialmente la doctrina mayoritaria acepta que las políticas cuestión ya están en franca retirada. En el actual pleno del tribunal, por ahí una sentencia algo polémica, lo debo reconocer, ahí se ha resucitado la idea de que hay políticas cuestión todavía vigentes. Bueno, es un tema todavía sometido al debate en la jurisprudencia comparada. Debo reconocer que hay algunos ámbitos muy reducidos en los que todavía rige esa teoría y parece que eso se ha sentido un poquito inspirado el actual, por lo menos la mayoría del actual Tribunal Constitucional, para decir hay ciertos temas irrevisables. Yo no estoy muy de acuerdo con ese tema, se lo digo a título personal. Yo creo que el tema de las políticas cuestión está en franca retirada. ¿Por qué? Lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional de una manera uniforme y en varios plenos. No hay islas exentas del control constitucional. No hay ámbitos sagrados donde no pueda penetrar el control constitucional. Podemos discutir sobre la intensidad del control constitucional, esa es otra cosa. Podemos decir, esto se controla de manera más frontal que lo otro, eso sí podemos aceptarlo, pero no podemos decir, como dicen algunos, aquí no me meto. Porque si empezamos a asumir la tesis de que hay sectores donde no entra el mandato constitucional, cuidado, estaríamos aceptando de que el sistema jurídico puede crear determinados espacios, ¿no? Donde obviamente no rige, ¿no? El discurso constitucional, lo cual podría ser bajo ciertos escenarios bastante peligroso. Entonces, yo diría que el tema de la previsión de consecuencias, lo que implica es otra cosa. Lo que implica en esencia es de que el juez constitucional debe adoptar fórmulas que no generen perjuicio. Y en el sistema jurídico hay fórmulas que no generan perjuicio cuando una sentencia pueda no ser del agrado de ciertos sectores. Pero no creo que entre ese repertorio de fórmulas precisamente sea lo más recomendable el tema de las políticas question. En fin, es un tema de criterio. De repente algunos creen de que sí, que las políticas question sí formarían parte del elenco de alternativas a tomarse en cuenta como referente para poder aplicar el criterio de previsión de consecuencias. Yo no estoy tan convencido de eso, o en todo caso creo que el tema es cuando menos opinable, ¿no? Excelente, maestro. Estimado Pablo Antonio, buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias.
Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Mi consulta es, ha habido dos casos, resoluciones contradictorias del Tribunal Constitucional. Tenemos el caso del señor Morán y de la señora Estrada. Uno afecta a la vida y el otro afecta a la identidad, al nombre propio. ¿Por qué se contradijo el Tribunal Constitucional en estos dos casos? Gracias. Bueno, a ver, me gustaría saber en qué consiste la contradicción, porque yo más bien tengo la lectura de que en ambos casos se ha aplicado un mismo raciocinio. Que podemos estar de acuerdo o no con ese raciocinio, es un tema aparte. Pero se ha aplicado el mismo raciocinio, ¿por qué? Porque lo que ha dicho el tribunal es, un momentito, esta norma, ¿no?, de la legislación civil, es decir, de la legislación infraconstitucional, a las alturas de los tiempos resulta insuficiente y puede generar ciertas situaciones, obviamente, ¿no es cierto?, injustificadas, entre ellas situaciones discriminatorias. Por lo tanto, ¿no?, yo creo que a la norma hay que leerla de esta manera, distinta a cómo tradicionalmente se le ha venido entendiendo. Y esa es la postura que se ha asumido en el caso Morán, por ejemplo. Y esa es la postura que también se hizo en el caso Ana Estrada, pero cuidado, en el caso Ana Estrada, me parece que a ese se refiere usted, ¿no? Lo ha resuelto, ¿cómo se llama? La Corte Suprema de Justicia de la República. Y en el caso Ana Estrada, hasta donde yo conozco, lo que ha hecho la Corte Suprema es básicamente asumir una teoría, ¿no?, tendiente de alguna manera a entender que la capacidad de poder autodeterminarse vivencialmente cuando el proyecto de vida se ve menoscabado es una opción interpretativa perfectamente abierta. No veo en qué manera habría esa contradicción. O sea, yo creo que son estilos, en todo caso, de pronunciamientos. O sea, no voy a entrar al debate, ¿no?, de todas las peculiaridades del discurso en el caso Ana Estrada, porque ahí han habido algunas cosas que sí, pues uno puede de pronto estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos matices, pero me parece que si se está invocando ese pronunciamiento del Poder Judicial, no le encuentro mucha eventual contradicción con el pronunciamiento del tribunal en el caso Morán, o tal vez se está refiriendo a otro caso. ¿Se estará refiriendo al caso del nombre de los apellidos, al orden de los apellidos? ¿A ese caso se está refiriendo? De repente me estoy equivocando, estoy captando mal la pregunta. Sí, doctor, hace mención Al Pablo. del orden de los apellidos. Bueno, mayor razón, pues, en el caso del orden de los apellidos, el tribunal lo que ha hecho es lo mismo, interpretar de una manera mucho más moderna los contenidos de la legislación civil. Y claro, ya que hablamos de ese tema, yo me animaría inclusive a anticipar que hace buen rato que la legislación civil, y lo digo con mayor respeto de mis colegas civilistas, reclama profundas, ¿no es cierto?, revisiones. Si no queremos encontrarnos ante escenarios de interpretaciones evolutivas de esa legislación civil que en muchos aspectos ya termina siendo una legislación bastante caduca en algunos temas, pues lo conveniente tal vez sería cambiar esa legislación. La otra alternativa, ¿cuál sería? Esperar pues que el juez constitucional a la luz de cada caso concreto nos termine diciendo que una cosa son los conceptos de la legislación civil y otra cosa son los conceptos vistos en clave constitucional. Yo les puedo poner muchos ejemplos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, para la legislación civil, para esa tradicional manera de entender las cosas, la asociación, ¿qué significa? Una organización de personas que persiguen fines de carácter no lucrativo. ¿Qué cosa es la asociación en el derecho público y en particular el derecho constitucional? Organización de personas independientemente de los fines, con los cuales la asociación no solamente puede involucrar organizaciones de personas que persiguen fines no lucrativos, sino también organizaciones de personas que persigan fines económicos. Eso también es asociación. Pero sin embargo, esa discrepancia o disidencia entre el derecho público o el derecho constitucional y el derecho civil parece que no la ha reparado hasta ahora el legislador ordinario, que sigue distinguiendo pues entre asociaciones y sociedades comerciales. Esa distinción ya pues pasó para el mundo de los recuerdos. Ya en el derecho público nadie la aplica, ni siquiera en el derecho internacional de los derechos humanos. Y basta con revisar, ¿no es cierto?, tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para darse cuenta que la asociación, por ejemplo, significa otra cosa totalmente distinta. Pero en fin, yo creo personalmente, por lo menos esa es mi percepción, de que el tribunal lo que nos está ofreciendo recientemente son redimensionamientos interpretativos en torno de contenidos de la legislación civil que a estas alturas ya demandan otro significado, otra interpretación, y es por eso que las causas a las que usted ha hecho referencia han sido resueltas de esa manera. Ahora, obviamente que hay temas mucho más polémicos, ¿no? Obviamente, seguramente en algún momento llegará alguna causa donde se discuta qué es el matrimonio, ¿no? ¿Qué son las uniones de hecho? De repente esas causas más erizadas
originarán también posiciones de parte de los magistrados, pero habrá que esperar el momento oportuno para ver qué cosa es lo que deciden, ¿no? Excelente, maestro. Muchas gracias. Tenemos a Dante Olivera. Buenas noches, Dante. Una pregunta, por favor. Buenas Gracias. noches, doctor Luis. Muy buena exposición. Quería hacerle una pregunta respecto a este último criterio de interpretación, que es el de la llamada fórmula política. Por ejemplo, acá nos comenta que tiene que haber un compromiso ideológico con la fórmula política impregnada en la Constitución. Sin embargo, creo que es de público conocimiento que la actual Constitución, la del 93, es muy cuestionada por lo que se llama legitimidad de origen, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál debería ser la postura del operador jurídico con este criterio de interpretación, si es que también se le cuestiona a la Constitución del 93 su legitimidad de origen, y si esto podría entrar en concordancia con lo que nos dijo acá de la diversidad de apreciaciones, ¿no? Que es una de las características que tiene que tener el intérprete, porque hasta donde tengo conocimiento y también como lo relata la historia, en el poder constituyente del 93 no fue algo tan heterogéneo. Esa sería mi consulta, doctor. Mire, yo coincido le agradezco la pregunta, yo coincido totalmente con usted con ese déficit o falencia de legitimidad de origen, ¿no? Que acompañó a la Constitución del año 93. Eso está para mí fuera de toda duda. Fue una Constitución que en el momento de su nacimiento estuvo obviamente generada en un contexto de fuertes cuestionamientos, ¿correcto? En otras palabras, sobre eso siempre va a existir polémica. Pero quisiera que practiquemos aquí un trabajo de laboratorio, de típico laboratorio. Imaginemos por un momento que el origen de la Constitución del 93, ¿correcto? No hubiera sido el que fue. Y solamente nos limitáramos a la lectura estricta de los contenidos constitucionales. Es decir, olvidémonos quién creó la Constitución, olvidémonos del origen y de la participación del Congreso Constituyente Democrático. Olvidémonos de todos esos fantasmas del pasado. Por un momentito hagámoslo, correcto, aunque la historia no se puede ignorar, ciertamente, pero olvidémonos por un instante. Solo quedémonos con el texto y solo con el texto. ¿A qué llamaríamos ideología constitucional o fórmula política? ¿Correcto? Al conjunto de valores, ¿correcto? Al discurso valorativo impregnado en el texto constitucional, más allá del origen que haya podido tener. La pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿No? O autoimponernos es esta. ¿Tiene la Constitución actual una vocación libertaria, una vocación pro derechos? Bueno, si yo me divorcio por completo de esos vicios o esos déficits de origen, bueno, yo podría decir de que la Constitución actualmente vigente tiene algunos errores técnicos, por supuesto, como toda norma fundamental. No conozco Constitución perfecta, ¿correcto? Pero en esencia, técnicamente hablando, no es una mala Constitución, ¿correcto? Es una Constitución, por ejemplo, que en materia de jurisdicción constitucional tiene un modelo de tribunal relativamente más avanzado, progresista que el que tenía la Constitución del año 79, a pesar de que yo reconozco que la Constitución del 79 sí es una Constitución auténticamente democrática. Correcto. Si a mí me preguntan, por ejemplo, por el repertorio de derechos de la Constitución de 1993 y lo cotejo con el repertorio de derechos de la Constitución de 1979, también tendría que decir de que la Constitución actual tiene más derechos que la Constitución anterior, lo que no significa desconocer que la Constitución anterior es la madre del cordero en el sentido ideológico, es decir, en el buen sentido del término, es la que creó el gran discurso en materia de derechos. Correcto. Y evidentemente era una carta de origen totalmente democrático. El tema es cómo interpretamos a esa constitución. Seguimos pensando de que el creador de la constitución es el propietario y el dueño de la constitución y por lo tanto su obra, correcto, va a estar manchada de por vida o nos aislamos de esa teoría y empezamos a darle a la constitución un proceso o una construcción o un desarrollo interpretativo autónomo. Claro, hay quienes se niegan por completo, ¿no es cierto?, a no recordar, a olvidar ese pasado, ¿no? Espurio que tuvo la Carta del 93 y siempre argumentarán de que eso le va a acompañar. Y por lo tanto es mejor divorciarnos de esta constitución y marchar hacia un nuevo modelo, mucho más progresivo, mucho más progresista, perdón, mucho más abierto inclusive desde la perspectiva socioeconómica. Yo también creo de que la constitución actual no es todo lo perfecta del caso, y yo más bien creería, ¿no? O auspiciaría un modelo más abierto desde la perspectiva económico-social, con más derechos, por ejemplo, a ese nivel. Pero
si yo aisladamente de su origen interpreto la Constitución actual, es tan mala como algunos dicen, yo tengo alguna duda de que eso sea tan cierto, ¿ah? No es de que sea tan mala, el problema es de que nació pues en medio de una serie de escenarios no fantasmales que a nadie nos agrada. Y mientras eso no lo sepamos digerir, pues siempre vamos a seguir con eso tras nuestro razonamiento. Yo creo que la fórmula política, ¿no? O el techo ideológico de la actual constitución no es todo lo malo del caso. Creo que puede ser perfeccionado. Ahora, con esto no les estoy diciendo de que toda la vida tengamos que tener esta constitución. Si el futuro de nuestro modelo político al cabo de algunos años es construir un nuevo esquema constitucional con una nueva carta política, bienvenido que sea. Yo no me opongo por separar como algunos lo hacen, ¿no? Yo no creo que porque de aquí a 10 años o de aquí a 5 años creamos una nueva constitución, estamos regresando, ¿no? Tampoco creo en eso. Algunos sí, algunos creen de que porque renunciamos a la Carta del 93, no, vamos a caer en una suerte de vacío. No, no, tampoco es así. Yo creo que cada cambio constitucional se justifica en determinado momento histórico. Pero no voy a hablar ni de lo que podía ocurrir, ni de la manera como se generó el problema, ¿correcto? Ni el origen que tuvo la Carta del 93. Me voy a limitar exclusivamente al texto expreso de la Carta de 1993. Y si yo me limito al texto expreso de esa carta de 1993, no es que la constitución sea tan mala. Lo que pasa es de que es una constitución que cabría preguntarse hoy en día si responde a todas las expectativas, ¿no? O a todos los compromisos del colectivo, ¿no es cierto?, poblacional general. Si los problemas para los cuales fue creado en 1993 son los mismos problemas que ahora nos acompañan en pleno siglo XXI. Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Y tal vez la respuesta podría ser la de decir, ¿conviene o reformarla o conviene sustituirla? Tal vez lo puedo aceptar. Pero tampoco soy de aquellos que dicen hay que, diríamos, incinerarla por el origen que tuvo, ¿no? No es una mala constitución a pesar de todo, técnicamente hablando, y por lo tanto sí tiene techo ideológico, si es que la aislamos de, obviamente, su génesis. Eso es lo que en todo caso le podría comentar. Excelente, maestro. Y cerramos la ponencia. Tengo un participante con su nombre, sale en el Zoom, Estudio Jurídico. Por favor, si nos dices tu nombre y contigo cerramos la ponencia. Por favor, su nombre y una pregunta. Gracias. Bien, buenas noches. Germán Contreras de Iquitos. Solamente para hacerle llegar un afectuoso saludo al doctor Luis Dávalos, Sáenz, perdón, y felicitarle por esta brillante exposición. Muy amable, doctora. Excelente. Abrazos. Muchas gracias, Germán. Sí, me acuerdo, sí te recuerdo a ti. Bueno, les agradezco mucho su, su atención. Yo sé que he corrido, yo sé que el tema da para bastantes reflexiones, pero bueno, pues 2 horas es lo que se me dio para poder desarrollarlo y creo que en ese escenario he tratado de cumplir algunas inquietudes o de absolver algunas inquietudes y obviamente invitar, diríamos, a mayores reflexiones de cara a nuevas perspectivas que nos pueda plantear este interesante tema vinculado a la temática de la interpretación constitucional. Más adelante, en algunas semanas, tengo otra sesión de trabajo, me parece, sobre materia procesal constitucional. Ahí podemos ampliar algunos referentes explicativos que hoy en día, que en este momento de repente no lo hemos podido hacer básicamente por el tiempo del que disponemos. Les agradezco mucho su atención y muy buenas noches con todos y todas.